Hola amigos, amigas, otra entrega de los podcasts by Zapata Tenor. Seguimos con esa serie del mundo desde la mala follá y hoy tenemos a uno de los mayores expertos de inteligencia artificial del mundo, que es un jienense granadino que se llama Paco Herrera, con el que vais a aprender un montón de cosas y vais a responder a un montón de preguntas sobre la IA, esto que está tan de moda. ¿Nos dominará la IA? ¿Cómo piensa la IA? ¿De qué va la IA? ¿De qué va todo este tema que tanto la gente habla y que pocos saben explicar también, como Paco Herrera, desde la mala folla, como digo yo? Así que bienvenidos a estos podcasts. Bienvenido Paco Herrera. Adelante vídeo, Lavín Compay. Y hoy en nuestros podcasts tenemos un personaje, una persona increíble que os va a enseñar un montón sobre esto que está tan de moda, que es la IA. Hoy se sube en nuestros podcasts el gran Paco Herrera, catedrático de... Bueno, ahora lo explicaré porque es un montón de títulos. Don Paco, bienvenido a estos podcasts. Qué alegría tenerte. Un placer, me alegro mucho. Guapetón. ¿De estar aquí? Granaíno, pero jienense, esto hay que decirlo, ¿eh? Sí. Ahora lo explica. Con los granados y en la sangre. El corazón y dividido. Póngase usted el cinturón que nos vamos. Vamos, no puse. Además eléctrico, sin ruido. Tiene que tener un montón de... Bueno, he intentado Paco, antes de que te subiera, presentarte, pero es que el título... A mí no me sale, en lo de en catedrático Catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. Es que vaya nombre, ¿eh? Que le pusieron, y para que le pusimos, yo llegué ya creado al departamento. ¿Un acrónimo no se podía buscar a eso de alguna forma? Bueno, nosotros le pusimos un acrónimo, pero fíjate en inglés, DEXAI. Oh my God. Que era Department of Computer Science and Artificial Intelligence. Entonces, para nosotros es DEXAI, el acrónimo. Tú sabes que yo trabajo muchas veces con gente de la publicidad y claro, tienen todo anglicismo, pero eso ellos están a muy poco nivel comparado con vosotros. Vosotros, cuando se os lee un poco, es todo, claro, sí, claro, en inglés todo. Claro. Y además, no sé por qué, pero en inglés es más fácil encontrar al final los acrónimos que suenen aceptablemente bien y tendemos, mi instituto tiene el acrónimo en inglés, DASTI, y Data Science and Computation Intelligence. Entonces, es más fácil encontrar al final esta palabrita corta que pronuncie con el anglicismo que en castellano. Es que el español es más rico, el castellano es más rico, pero es verdad, incluso en la música, eso lo comentaba un día con mi socio, la persona que compone toda la música que yo interpreto, que es un crack, Juan Fran Padilla, y él me decía que, claro, a la hora de hacer las canciones, el inglés es como más directo, es más fácil escribir canciones en inglés que en castellano por toda la riqueza quizás que tiene el castellano superior a la lengua inglesa. Y luego que juega muy bien con cambiar, adelantar el adjetivo, el intercambio en la escritura, es más simple, y entonces al ser más simple te permite al final el intercambio de palabras hasta que te juegan los acrónimos, te juegan. Y luego cuando no en inglés se inventan, se cogen la segunda letra de la palabra para el acrónimo y tan contento la ponen en mayúscula. Y entonces al final, bueno, pues supongo en nuestro caso porque el idioma científico que ya llega a tener esa cultura de los acrónimos. Que tú sabes inglés, esto está muy bien, pero vamos a remontarnos al principio, porque, claro, tú, desde lo que yo he podido leer por ahí, pocas papeletas tenías tú de tu origen para ser lo que eres y para llegar a donde has llegado y a la especialidad que has llegado, ¿no? ¿Tú de dónde vienes? Yo tenía pocas papeletas. Yo vengo de Jódar, al lado del Guadalquivir y cerca de Úbeda, en Jaén. Y bueno, yo nací allí y realmente tenía pocas papeletas, pues mi padre era un hortelano, trabajaba en su huertecito, desgraciadamente falleció justo el mes que yo cumplía 9 años. Mi madre se quedó viuda, en unas circunstancias económicas muy complicadas, nos fuimos a vivir con mi abuela y sí, yo no tenía papeletas. Yo creo que afortunadamente comenzamos a vivir una etapa en los años 80 en la que hubo una apuesta por la enseñanza. Yo siempre he dicho que eso es fruto de la apuesta del gobierno de Felipe González por las becas y porque todo el mundo pudiéramos llegar a la universidad y que todo el mundo, que sus limitaciones familiares, en este caso económicas, no fueran una limitación para si podía ir adelante. Y creo que fue fruto de ese momento en el que me encantaba estudiar. Fui siempre un poco contracorriente. Mi madre, cuando le dije que iba a estudiar en el instituto, pues se quedó. Ella decía, hijo mío, ¿por qué no estudias en la SAFA de Úbeda una profesión y era electricista? Y ella estudiaba el instituto, lo veía como algo tremendo. Y bueno, ya no te cuento el día que dije que cuando yo me gustaban las matemáticas y yo admiraba a los profesores de matemáticas.
Y entonces en ese momento tenía la idea de ser profesor de matemáticas, me entró en la cabeza. Y claro, el día que le dije a mi madre que quería estudiar matemáticas, en Granada, hijo mío, pero si eso está lejísimo. Si tienes ahí Úbeda, de nuevo la SAFA, donde puedes estudiar magisterio, fíjate qué bien viven los maestros en Joder. ¿Y por qué no te dedicas a eso? Tú en lugar de irte a estudiar matemáticas. Sí, al principio mi madre no era consciente de lo que yo le plantaba estudiar. Con el tiempo, cuando estaba en Granada y le preguntaban qué hace tu hijo, y ella decía, bueno, estoy estudiando matemáticas, le decían, uff, eso es una carrera muy difícil, muy importante. ¿Cierto? Empezó a sentirse orgullosa de que yo estaba estudiando matemáticas, pero... se dio cuenta hasta que eras listo, ¿eh? Sí. Pero le costó... ella, hay que comprenderla. Imagínate una mujer viuda con dos niños pequeños. Mi hermana era menor que yo, 7 años. ¿Porque tú de qué año eres, perdóname? Yo soy del 66. Y bueno, mi padre era mayor, mi padre se había casado en segunda nupcias con mi madre. Ajá. Y él falleció con 57 años, cuando yo tenía 9. Y bueno, pues ahí empezó mi trayectoria. Yo estudié matemáticas con esa idea de ser profesor de matemáticas de instituto, pero se me cruzó por el camino la informática, la inteligencia artificial en los 2 últimos años de carrera, y empezó a atraerme la vida profesional en el ámbito de lo que era la informática, podemos decir entonces, y me planteé hacer unos cursos de doctorado, lo que eran los cursos de doctorado, que ahora podríamos hablar del máster, sí, en el ámbito de inteligencia artificial, pero en ese momento con la intención profesional en el ámbito de empresa, porque me gustaba. Tuve un verano de darle muchas vueltas, porque la que es mi esposa, Merche, estaba conmigo en clase de matemáticas, éramos compañeros de clase, y nos llamaron para sustitución en la provincia de Ciudad Real. Entonces te podías apuntar a la lista de trabajos una vez terminado la carrera. ¿Ah, sí? Sí, sí. Entonces me acuerdo que por marzo o abril se abrían las listas. Entonces, pues todos los compañeros de clase nos apuntamos a cada una a la provincia. Porque queríais trabajar, claro, queríais ganar tu primer dinerilla. Y entonces, pues nos apuntamos varios compañeros a las de Ciudad Real, que había noticias de que allí no había los estudios de matemáticas, pues en esa provincia había menos demanda. Sí. Y nos llamaron... Porque en aquella época era permeable a las comunidades autónomas, o sea, podía... Ahora, sí, como parece que... O a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Cuando hace unas oposiciones para Andalucía o... que al principio el interinaje, si no la llega a aprobar la plaza, en aquella época sí que se podía pedir cualquier comunidad autónoma. Bueno, para ser interino lo puedes pedir todavía. Tú te apuntas en la lista de interinos donde tú quieras. De donde quieras, vale. Entonces tú te apuntas, luego ya cuando apruebas las oposiciones, sí que el intercambio, pero en aquel momento era más fácil el intercambio que ahora. Ahora es verdad que tiene unas oposiciones que hay años que son nacionales, años que son regionales, etcétera. Pero en aquel momento sí era más fácil. En el caso de Merche, estuvo en Ciudad Real, luego se vino a Linares, y bueno, sacó las oposiciones, y bueno, el periplo típico de recorrerse parte de Andalucía hasta que acabó en la subida. Y no llegaste a hacerlo, no llegaste a Ciudad Real. Yo le di vueltas, en los 2 últimos días recuerdo de deshojando la margarita, pero ya tenía decidido hacer el premastorado, me había matriculado. Y Merche estuvo ese verano de profesor en una academia en Granada, y entonces me dejó su plaza. Yo mi idea era costarme los estudios de doctorado ese año, pues dando clases particulares en la academia, sustituyendo a Merche en la academia y pagándome los estudios aquí, fue mi intención. Pero pues en septiembre me cruzo con quien fue mi director de tesis, con Robert de Gay, por Granada. Yo vi al lado de la facultad y me dijo, ya han salido unas plazas en el departamento de contratados, tú que te has matriculado en los cursos de doctorado, solicítala a ver. Y ahí pues lo solicité y dije, oye, pues para estar en una academia, estoy de profesor en la universidad, estoy más cómodo. Un poquito mejor, ¿no? y estudiando lo que quiero. Y bueno, pues hubo 2 plazas, tuve esa oportunidad de obtener una de las 2 plazas, y ahí empezó el periplo en la universidad, en la que nunca, hasta esos días, había pasado por mi cabeza la opción de profesor de universidad. ¿Y siempre está en la universidad? Sí, saqué las plazas, hice la tesis doctoral eso fue en el año 88, en octubre, final de octubre del 88 entré de contrato. Defendí la tesis doctoral en septiembre del 91, 3 años después, y me quedé en el departamento, y bueno, siempre la Universidad de Granada ha sido mi casa. Me da la sensación, Paco, por la historia que cuentas, que iba a curso por año, era buen estudiante por lo visto, ¿no? No se me da mal, estudiante. Estaba metido en política, en una asociación de estudiantes. Los últimos años, pues ahí iba, intentando llevarlo todo, pero sí era buen estudiante. Me gustaba, y cuando me ponía,
lo hacía bien. Calculando, porque me acabas de decir que tú debiste terminar la carrera en el 85, 86. En el 80 y... La terminé en el 88, con 22 años. En el 88. Iba con un curso por delante de mi edad. Esto típico que en aquella época, pues, de hecho, yo recuerdo, yo empecé con la llevaba señorita Antonia, era una amiga de mi madre, en la misma calle, la maestra, con 3 años empecé a ir, pues lo típico de que ahora los niños lo llevan a la guardería, entonces te llevan con 3 años y se llevan a leer. Y no entré hasta el colegio público a los 6 años, que entré directamente en segundo de GB, entonces. Directo. Porque claro, yo llegué, sabía con 6 años hasta dividir. Entonces yo llegué ¿Con 6 años sabía dividir? Sí, yo era... Bueno, esa es otra historia. ¿Qué parto aprovechan? Esa es otra historia. ¿Tú te acuerdas de los papeles de disfraz que se utilizaban para envolver los productos en las tiendas? Pues sí. Pues sí. Cuando venía mi cuñado a ver a mi hermana, para que yo estaba en medio y para que lo dejara tranquilo, me ponía un papel de traza grandísimo lleno de cuentas gigantes, y entonces mi éxito era terminar antes de que se fuera, en la forma de tener al niño distraído. Vamos a ver. Tu éxito matemático se basa en la relación de noviazgo de tu hermana con... Bueno, que por ahí tiene cierto inicio. Me gustaban los números, pero tú fíjate, yo me hacía unas cuentas de multiplicar y era feliz. Mi cuñado las miraba por encima y decía, están muy bien, Paco. Y yo era feliz porque había hecho un pedazo de cuentas impresionante. Y tu madre veía que yo decía, ¿dónde vas? Matemáticas, madre mía. Y qué importante es, al final, identificar el talento que uno tiene para cosas, ¿no? Y saber que tu pasión y tu talento que están juntos, eso es muy importante en la vida. Sí, pero en aquel momento tampoco lo identificábamos. Yo creo que íbamos adelante de forma natural. El otro día me enteré, fíjate, hablando de esto del talento, hace poco, hablando con la familia, me cuenta Merche, mi mujer, que le contó mi madre, yo me acabo de enterar, mi madre falleció desgraciadamente en el 20, y me cuenta que mi madre le contó que cuando yo quise ir al instituto, ella consultó, y vean, yo nunca me había enterado, consultó con el que era, fíjate entonces cómo era el sistema, había un profesor de educación física que era tanto en el colegio como en el instituto, pues compartía por esto de llenar el horario completo porque eran los colegios pequeños. Y Paco, él era amigo de la infancia de mi madre, había su vecino. El hermano Antonio tenía una tienda, pues 3 casas más abajo de la mía. Y entonces cuando yo dije ya al instituto, estudiar en el instituto, mi madre le consultó y él dijo que era buen estudiante, que sí que me dejara. Y yo me he enterado de eso este año, hablándolo en una conversación familiar, que Merche recordó esa conversación que le contó mi madre. Entonces mi madre consultó, gracias a Paco, le dijo que sí, que me veía con potencial, y entonces fue cuando yo empecé, digamos, hubo menos resistencia de mi madre a que estudiese en el instituto. Fíjate, te digo menos resistencia, porque no era lo normal de la familia empujarte a ir a estudiar y menos cuando hacía falta tu padre, porque claro. Mi padre, por ejemplo, también, que le faltó el suyo cuando era muy joven, en la época era, bueno, pues a trabajar para ayudar a la familia y para poder salir todo adelante. Mi madre siempre tenía en mente que el trocito de huerto que había heredado, pues lo tenía guardado, porque su intención es que yo, pues, bueno, pues me dedicara al huerto, a ser agricultor como mi padre. Bueno, ahora hay que aplicar la inteligencia artificial al huerto, no hay problema. Oye, pero sí. Has dicho, termina en el 88, pero me queda con la frase antes que decías que ya en los 2 últimos años de carrera, yo ya he escuchado por ahí lo de la inteligencia artificial. Año 88. Yo tenía asignaturas que eran de informática, yo tenía profesores bueno, era lo que se llamaba investigación operativa, la especialidad que yo hacía, y yo tenía profesores que eran del departamento de inteligencia artificial. Y entonces, o sea, ya estaba eso. Ya estaba. El departamento se creó en el 86, 87. Madre mía. Uno piensa en inteligencia artificial y piensa en antes de ayer. Sí. Y ya ahora nos va a contar que eso no es así realmente. La inteligencia artificial lleva con nosotros muchísimo, ¿no? Llevan, bueno, una disciplina, el nombre como tal lo propone John McCarthy, un investigador matemático americano, en el año 55. Ya. Es cuando propone el nombre porque quiere reunir en el verano va a pedir presupuesto para hacer él le llamó escuela de verano, que era una reunión de varias semanas de las investigadoras más relevantes que surgían entonces en Estados Unidos, trabajando en lo que era imitar el comportamiento humano con las máquinas. Ajá. Y en ese planteamiento de pedir presupuesto, él necesitaba un nombre y pensó que inteligencia artificial, lo cuento, era un nombre que
un nombre que podría atraer. Él buscaba un nombre para ese encuentro que atrajera la financiación. Claro. Y entonces hablaba de, pues, él lo definió como una ciencia de ingeniería, de diseñar artefactos o sistemas, llamando inteligentes, que serían tales si hacen una actividad que cuando la hacen los humanos, el componente humano requiere de inteligencia. Wow. Así lo definió. Todo aquello que requiere inteligencia por el humano, si lo haces con estos sistemas o artefactos, puede ser software, normalmente, actualmente, pero también puede tener soporte físico, estamos hablando de robótica, otro tipo, o el propio aspirador, este Rumba que todos tenemos en casa. Qué majo el Rumba. ¿Qué ha parido? Qué trabajo Bueno, tiene todo el día. Bueno, pues los primeros que fueron de la marca Electrolux empezaron a vender en el año 96. Madre mía. Llegaron a la... Pues, y yo tengo siempre en mi charla un ejemplo, para mí el primer ejemplo de inteligencia artificial que entra en nuestras vidas. Tú recuerdas cuando íbamos al banco a sacar dinero y siempre el cajero, la persona que estaba en cajero, era una persona que consideramos con una capacidad intelectual, que le salían los números al final del día. Sí, sí. Tenía que cuadrarle la caja, siempre se decía que si no, lo tenía que poner él. Esa era una tarea inteligente. El cajero, ya en los años 80, llegó a Granada, en el 75 lo anunciaba. Entonces el Banco Vizcaya, si no recuerdo mal, y yo tengo un recorte del Ideal donde se anunciaba en el 85, quiero recordar, las tarjetas de crédito y la tarjeta para hacer las compras de crédito y el cajero en Granada. Estamos hablando en mitad del año 80. Para mí es el primer artefacto, llamémosle, de inteligencia artificial que entra en nuestras vidas. Al principio yo tengo hasta el recuerdo, cuando empiezo a trabajar y tengo mi tarjeta, yo me recordaba que cuando iba a sacar dinero al cajero todo el mundo contaba, decía, a ver si está más que es torpe y se equivoca, que va a ser más torpe que el cajero. Claro. Y todo el mundo contaba el dinero porque no te fiabas. Tú ahora mismo no, tú vas a sacar dinero, te lo metes en el bolsillo. Yo no he visto a nadie últimamente. Bueno, yo sí. Se puede hacer, pero ya hemos llegado a aceptar que, bueno, este ha sido una automatización inteligente de una tarea que se hacía. La definición del creador del. Claro, la definición del creador. Claro. ¿Y Alan Turing es el padre de todo esto? ¿O es uno de los padres, ¿no? Hay muchos padres. Alan Turing, uno de los padres, el padre, digamos, el alma en la vertiente europea o inglesa. Alan Turing dio una conferencia en el laboratorio de física de Londres, en el que se plantea la pregunta si las máquinas pueden pensar, en el 47. Y publicó un artículo que es famoso al respecto, que hay incluso un pequeño librito escrito al respecto, en el 50, y donde planteaba y desarrolló un test, el llamado test de Turing. El test de Turing, sí. El juego de imitación, que él básicamente planteaba que si tú tenías una persona que estaba comunicándose a la vez con una persona en una habitación y con una máquina, con un sistema inteligente en otra, mantenías conversaciones con ellos y no era capaz de distinguir quién era humano, quién era máquina, que en ese momento, cuando no podía determinar si distinguía al humano de la máquina, consideraba que se pasaba el test de Turing y se pasaba a ese nivel de inteligencia, de alto nivel de inteligencia. Esto en el año 47. En el año 47. Él plantea ese test para hacer un test de inteligencia de una máquina. Pero entonces las máquinas, digamos que no había software, ¿no? Digamos, era todo casi con hardware, ¿no? Bueno, había software, lo que pasa que había muy poco acceso a los primeros ordenadores. Eran unos ordenadores gigantes que ocupaban salas y se accedía, había un acceso muy limitado solo en grandes centros de investigación a esos ordenadores. Pero él, por ejemplo, desarrolló un algoritmo que después se emplea en el software para jugar al ajedrez y lo desarrolló en papel, y se puede seguir los pasos del algoritmo en papel para jugar al ajedrez. Luego, posteriormente, se ha implementado, y ahora que tenemos el acceso ya todo el mundo a los ordenadores, era un nivel de juego muy, muy limitado, obviamente, porque bueno, el ajedrez siempre ha sido situado como uno de los, un juego deporte para el que claramente tenemos en la idea de que requiere un alto nivel de inteligencia para adquirir una destreza grande, y se ha obtenido como escenario de prueba
se le llama hasta la filosofera de la inteligencia artificial, comparado con esta famosa mosca en el ámbito de biología. La uva. Y se tenía como escenario siempre, como ha habido el objetivo grande investigadores de inteligencia artificial de tener ese sistema inteligente y jugar al ajedrez, hasta que Deep Blue en el año 96 le ganó la primera partida a Kasparov y en el 97 en el torneo. Se tuvo como que a Kasparov, conociéndonos, con el carácter que tiene lo del ajedrez. Se mosqueó y escribió un libro, tardó en aceptarlo mucho tiempo, incluso hizo algunas ciertas acusaciones de no fiarse como que había 40 ajedrecistas detrás diciendo lo que tenía que decir. Digámoslo así al inicio, pero luego escribió un libro muy interesante hace unos 8 años en el que reconocía el valor y el poder de la inteligencia artificial. Él cree que, bueno, hubo una circunstancia adversa, yo también lo creo, que todavía no estaba en la máquina a nivel de él, pero que lo hubieran estado 3 años posteriormente, e incluso en su libro llega a plantear algo, una situación extraña, que alguien en el equipo de IBM dijo: me encantaría saber qué hablan Kasparov y su entrenador por las noches cuando preparan las partidas. Y de golpe los guardias de seguridad del hotel en Nueva York eran rusos. No me digas. Y al poner guardia ruso, él presupone en el libro entender que intentan escuchar qué es lo que está hablando en su habitación con el entrenador, y por tanto, bueno, en el ajedrez saber qué apertura desea utilizar e ir con cierta ventaja, porque ya puedes preparar. Además, él firmó unas condiciones muy desfavorables para él. Permitía que todos los días podían modificar la máquina, cambiarle las preferencias en apertura. Él permitió... Se chuleó. Sí, entonces firmó un contrato muy adverso para él, y hay un debate que se ha silenciado sobre... Bueno, la última partida fue una derrota tremenda en 20 jugadas, porque el juego fue una posición, quiso entrar en una posición compleja, pero la apertura que jugó la máquina, que no era la esperada, pues fue la correcta contra esa posición, y él se quedó sorprendido y lo destrozó. Entonces él, de alguna forma, da a entender que puede ser que hubieran escuchado que pensaba hacer ese planteamiento. En 20 jugadas, eso es muy poco, ¿no? Fue muy poco, eso es nada, pero porque jugó muy mal. Yeah. Hay, a veces dicen que hay como una especie de... Psicológicamente, si te enfrentas a una máquina y tienes el miedo a perder, ¿sí? Juegas peor. Claro. Psicológicamente ya partes de ventaja. La máquina no tiene psicología adversa. La máquina es calcular. Fíjate que era una máquina que canalizaba 200 millones de posiciones por segundo. 200 millones de posiciones, madre de Dios. Eso es una barbaridad. Claro. Entonces, la capacidad de cálculo que tenía esa máquina, imagínate con un humano. Claro. Porque ¿cuánto se calcula que puede tener un cerebro humano de cálculo en contraposición a eso? No está analizado, porque el cerebro humano funciona de forma distinta. Tú analizas la posición del tablero, analizas las 3 o 4 variantes que crees que son más atractivas, ¿sí? Y se hace lo que se llama, hay una teoría asociada del árbol de decisiones. Tienes que pensar que puede jugar el contrincante frente a ti para contrarrestar tu jugada, y a partir de ahí se hace un pequeño árbol y toman las decisiones. La capacidad humana no llega a avanzar a una profundidad de 18 o 20 jugadas a lo lejos. Ajá. En el tiempo, y entonces hay una cierta, podríamos llamar, intuición y capacidad de tomar decisiones impresionante. Que es un debate, yo he estado leyendo un poco sobre ello, sobre la intuición con la inteligencia artificial ahora este verano, y ese es un debate de qué es la intuición. Leí ahora una novela, más casualmente policíaca, de una autora inglesa, policíaca, pero la primera inteligencia artificial, sistema de inteligencia artificial que trabajaba con la policía. Y era un experimento de ver cómo ayudaba a la policía. ¿Es ciencia ficción? Es ciencia ficción. Eso no está pasando todavía, ¿no? No está pasando. Ajá. No está pasando real, pero es verdad que la escritora está muy bien documentada y asesorada por expertos en inteligencia artificial. Ajá. Y como ella plantea al final en los agradecimientos, ha intentado que todo lo que plantea es tecnología que existe, ¿sí? O tecnología que tiene posibilidad de existir en un plazo razonable, de llegar a tener un sistema de ese tipo que pueda razonar, analizar las pruebas. La ventaja que tenía
era la capacidad de analizar toda la historia y bueno, estaba continuamente dándole datos de las probabilidades del desaparecido, cuáles son las probabilidades de que se ha convivido con tanto tiempo, cuántos casos se han resuelto, cuántos se han resuelto. Jugaba mucho con la teoría de la probabilidad y también buscando las conexiones, muy importante porque tiene una capacidad de buscar las conexiones de las características de los casos. Y igualmente acceder a todas las redes sociales de la persona desaparecida, hacer un análisis completo sobre cualquier aspecto. Decía lo que tardan 2 semanas los policías, esta máquina lo puede hacer en un rato. Y ahí hablaba de la intuición, ¿no? Y hay un momento en el que este sistema inteligente Luke debate con Kat, que es la superintendente, y entonces ella habla de intuición, de que una policía con mucha intuición. Y de hecho ya tuvo intuición hacia dónde tenía que ir a resolverse el caso y obligó a su equipo a ir hacia ese caso, aunque había un inspector que estaba en contra de la pista. No la quiero destripar por si alguien quiere leer la novela, pero ella tuvo una intuición. Y entonces al final una conversación que me resultó muy interesante entre Luke, que es el sistema inteligente, y Kat, que es la superintendente. Y ella decía que tenía intuición y él le decía, pero que él razonaba mucho más rápido, porque tiene una capacidad de Luke, el sistema inteligente, de analizar mucha información. Y Luke le dice qué es la intuición, porque podría ser una forma de razonar muy rápida que no es capaz de explicar. Me gustó mucho, anoté la frase, porque justamente yo había leído, estaba leyéndome la novela en la playa ahora estos días, ¿sí? Y por la mañana estaba leyendo artículos sobre la cooperación humano-máquina, inteligencia artificial, y cómo se hablaba en algunos autores, están hablando de la intuición que tiene que tener un humano. Imagínate mañana, en el caso concreto de un artículo que leí, eran recursos humanos, la selección de personal para un puesto de trabajo. Si alguien te dice que te da una opinión sobre si es válido o no un currículum, pero el que tiene que tomar la decisión tiene que tomar la decisión final. Y entonces habla que hay una parte de intuición que va más allá del propio conocimiento que te da leerte el currículum y que te da quien te asesora. Y entonces este es el debate, esa intuición del humano, cómo la intuición del humano puede ser reforzada positivamente por la opinión de un sistema inteligente. Y me gustó mucho lo que escribía esta escritora sobre la intuición. Si la intuición puede acabar siendo ese razonamiento rápido que no podemos explicar, y al no poder explicarlo, porque nosotros entendemos que cuando razonamos las cosas hay una causa y podemos explicar el razonamiento, y cuando no somos capaces de explicar, le llamamos la intuición que tenemos para tomar una decisión. ¿Puede estar el límite ahí en el desarrollo de la inteligencia artificial? Es decir, que no llegue a tener intuición, porque por lo visto yo soy un neófito, pero parece que va a llegar un momento donde piense de manera autónoma. ¿Esa intuición? Bueno, este es el debate, que es cómo definimos el razonamiento, cómo definimos la intuición, qué es realmente, porque algo que no conseguimos definir. Hay uno de los padres de la inteligencia artificial, Marvin Minsky, decía que hay un conjunto de términos que están en lo que él llamaba la maleta de la inteligencia. Le decía, bueno, definir inteligencia es muy complicado. Hay muchas definiciones y es un concepto complejo. Todos sabemos lo que es, pero es difícil de explicar. Conducir un coche requiere inteligencia, capaz de tomar decisiones, de estar viendo en este momento los que se cruzan con nosotros, el que hay delante para mantener la distancia, etc. Eso requiere inteligencia. Entonces nosotros hablamos de la inteligencia al final como ejemplo de lo que es actuar de forma inteligente. Y luego, Marvin Minsky hablaba que hay una maleta de conceptos asociados a inteligencia, que van desde las emociones, pasan por el razonamiento, el llamado sentido común, la intuición. Son conceptos que tenéis, que los entendemos, que todos podríamos hablar de ellos, sabemos lo que es, pero nos cuesta dar una definición correcta. Entonces, ¿qué es la intuición? Yo me preguntaba leyéndome el libro, ¿qué es la intuición? Eso que nos diferencia. Si la intuición es una forma de razonamiento, al final, de alguna forma, las máquinas pueden llegar a tener un razonamiento. Hay un debate. Hoy en día los sistemas inteligentes no comprenden lo que están haciendo. Se habla que la gran diferencia de estos modelos de lenguaje ChatGPT es que no comprende, que hay algunos investigadores desde el ámbito de la computación y la psicología le han llegado a llamar loros
estocásticos. Estocásticos, me encanta. Probabilísticos, porque al final es una probabilidad porque hablan que repiten lo que han aprendido, igual que un loro. Pero claro, hay estudios que te demuestran que llegan a darte unos resultados determinados que si lo hiciera un humano estaremos aceptando que había habido un razonamiento por detrás. Y entonces entramos en ese debate de dónde está el nivel de inteligencia de la máquina y bueno, luego están los límites. Los límites, nadie puede hoy afirmar cuál va a ser el límite de capacidad de razonamiento y de alcanzar niveles de inteligencia del futuro, de los sistemas inteligentes del futuro. Pero, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo el neófito. Si la inteligencia fuera como un niño pequeño, ¿no? Nosotros le enseñamos a nuestros hijos y muchas veces se enseñan y aprenden por repetición y por imitación, ¿no? Sí. No hay un paralelismo ahí, no puede haber un momento donde después de tanta imitación, porque ahora mismo tú coges las imágenes que se hacen con Midjourney o que se hacen, realmente son inspiraciones. Yo lo que veo hoy es que no hay como una creación, o de momento no he visto ninguna, ¿no? Parece como que cogen datos de muchas cosas que tienen e imitan estilos, ¿no? Sí. Pero puede que haya un momento que igual que el niño imita lo que pinta, que cree. Sí. Bueno, esa creatividad formaría de nuevo parte de esa maleta de la inteligencia. ¿Dónde están los límites de la creatividad? Es cierto, pero si tú fíjate, nos vamos en el ámbito del arte. Los grandes pintores que han creado nuevos estilos, Goya con sus imágenes especiales, cualquier Dalí que tenía un estilo muy concreto, cualquiera de los impresionistas, cualquiera de los grandes artistas, es verdad que crean un estilo nuevo. Sí. Probablemente no. Hoy con la inteligencia artificial no lo puede hacer, lo cual es cierto, pero ¿cuánto de nuestro trabajo diario que hace una máquina o que hace una persona, está a ese nivel de creatividad extrema? Muy el poco. trabajo diario muy poco. Entonces, muy poco. ¿Qué sistema inteligente queremos en un futuro que trabaje con nosotros? ¿Y cuánto realmente podría hacer de lo que hacemos los humanos, del día a día, del trabajo y de muchas de las actividades? Claro. Pues probablemente estaremos hablando, hay un trabajo de investigadores de Google que a mí me gusta mucho, que habla de 5 niveles de nivel de calidad de inteligencia. Habla de que ahora mismo estamos en el punto emergente, que serían los actuales modelos de lenguaje, serían el modelo emergente. Habla de alcanzar el 50% de las tareas humanas, el 90%, 99%, y luego el nivel de superinteligencia. Ese 99% no sería todo aquello que hacemos que no necesita esa creatividad extrema. Ese 99%. Tiene todo el sentido, ¿eh? Tiene todo el sentido. A mí me encantó cuando lo leí. Tiene todo el sentido. Y imagínate si tuviéramos un sistema inteligente dentro de X años, nadie puede poner fecha, tampoco barreras, que fuera capaz de hacer el 99% de las actividades que hacemos los humanos, de estas actividades cognitivas. Y bien, ¿cuánto dudaría? Pero quisiera todas. Porque fíjate, estamos hablando de un sistema que conoce de todo y que hace de todo lo que hacen todo un conjunto de humanos, porque cada uno somos especialistas en hacer muy bien algunas cosas muy pequeñitas, muy concretas. Sí. Nuestra especialidad. Tú tienes una voz magnífica y cantas de una forma magnífica y lo haces de una forma maravillosa. Yo conozco un poquito de inteligencia artificial y puedo hacer un poco de inteligencia artificial. De otros temas sé muy poco. Me encanta leer novela negra, pero no soy un experto para opinar novela negra. Y ya me pones a hablar de cocina y no sé de cocina. Imagínate una máquina que sea capaz de entender de todos estos temas y discutir. Y llegar al 99% del conocimiento o de la capacidad humana. ¿Estaremos hablando de un sistema inteligente que podríamos equiparar al nivel de un humano? Aunque no sea capaz de abrir, no sé, el Picasso de turno. No, porque el 99% de la humanidad no es Picasso. El 99,99 es periódico casi. No es ni Mozart, ni Beethoven, ni Picasso. Entonces, es verdad que luego grandes avances en la humanidad han llegado a esas mentes supervivientes que han hecho algo de eso que es tremendo. Pero bueno, ¿en qué medida toda esa capacidad de conocimiento en un momento dado una máquina no puede llegar a sorprendernos con mayor creatividad? Pone el pelo de punta, pero al mismo tiempo sí, apasionante, ¿no? Porque apasionante. ¡buah!
O sea, estamos viviendo una otra revolución industrial, pero exponencialmente, ¿no? No es como la que se vio a final del 19. Esto va a ser mucho más disruptivo, ¿no? Yo creo que esta es la revolución industrial más disruptiva y que penetra con una velocidad en la sociedad. Tú fíjate que en la segunda revolución industrial, final del 19, principio del 20, con la electricidad, han pasado 125 años desde el inicio del siglo pasado y todavía hay mucha aldea en África que no tiene electricidad. Con lo cual, penetrar fíjate, esa tecnología general que ha sido fundamental para el desarrollo de la humanidad, la electricidad, todavía no ha llegado al 100%. Probablemente tú tengas aldeas en África que no llegan a la electricidad a un punto y tienen móvil. Y cuando tienes móvil, tienes acceso a la inteligencia artificial. El móvil es menos para hablar, prácticamente lo utilizamos para todo. Sí. Y cuando tú le hablas, tienes cualquiera de los asistentes virtuales o inteligencia artificial que reconoce tu voz y le está dando órdenes. Cuando tú pones el GPS del móvil o el navegador, perdón, a llevarte a cualquier sitio, cualquier dirección, está utilizando un sistema muy clásico de inteligencia artificial que es capaz de trazarte un camino el más rápido, y además los sistemas actuales que tienen información incluso dicen, tengo información de que esta zona tiene tráfico, lo voy a llevar por otra zona. Fíjate que eso ya es incorporar conocimiento. Que un coche parado en no sé dónde, dice, madre mía, ¿cómo diablos hacen esto? Sí, porque se le ha incorporado conocimiento, quien incorpora conocimiento, o fácilmente detectan que un atasco, porque si tú tienes muchos móviles conectados y ven que la velocidad de los coches disminuye, el posicionamiento, entonces si hay una disminución de velocidad es porque ahí hay un atasco claramente. Entonces determina el que hay un atasco porque la velocidad de muchos coches en el mismo punto es muy lenta. Y a tiempo, y en tiempo real. Y en tiempo real. En tiempo real. Esa es la capacidad que tiene de analizar una cantidad de información impresionante. Es que es alucinante. En esta novela que yo te comento que he leído en estos días, bueno, si ya me permite hacer publicidad, por favor, sí. Tengo por aquí el título de la autora. Yo creo que merece la pena, es su primera novela, además yo creo que merece... ¿Está en inglés o en...? Ha escrito dos, la segunda está todavía en inglés, la primera me la aconsejó Jesús Lenz. Es la autora Jo Callaghan y es En un abrir y cerrar de ojos, es el título. Lo guardamos. Y me la aconsejó Jesús y me la he leído, en cuanto me lo dijo la compré y la he leído. Bueno, eran mis tardes de playa. A mí me encanta la playa por las tardes, cuando ya el sol no pega. Es cuando me gusta a mí. Y sentarte enfrente del... escuchar el mar, la ola y leer. Y ahí he sido cuando he estado disfrutando de la novela y me ha encantado porque es verdad que yo decía, es muy realista. No plantea cosas. A veces he leído novelas de ciencia ficción que plantean mundos distópicos, lo que suele ser la ciencia ficción, es antesala a la realidad muy futura. Pero esta es verdad que plantea una situación que podría estar ocurriendo dentro de 2 años o dentro de 5 años perfectamente, lo que plantea la novela. Que hablaba antes del test de Turing y me recordaba un poco a los Blade Runner, ¿no? Para diferenciar los humanos de los replicantes, ¿no? Sí, el test que al final, que era en la pupila, claro. Era para diferenciarlos, ¿cierto? Porque había alcanzado ya esa capacidad. Además, fíjate que ahí ya se mezclaban los replicantes, la biotecnología. La biotecnología con la inteligencia artificial. Hay un autor, Mustafa Suleyman, un creador, fue te digo porque leí un libro, es La ola que viene. Él fue creador de la empresa DeepMind, la empresa más importante de inteligencia artificial o más disruptiva en la década pasada, que en el año 2014 la compró Google. Eran 3 amigos que montaron la empresa y les compró la empresa por 600 y pico millones. En el 2014 ellos habían conseguido un sistema inteligente que jugaba a los juegos de Atari, que está jugando al juego de Atari, que era capaz de analizar situaciones y tomar decisiones en teoría de juegos, que se ha demostrado que es un ámbito muy importante porque empieza a tomar decisiones el sistema contra una máquina. Los famosos, ¿te acuerdas de los famosos? El Comecocos, claro. O el de que había de crear los ladrillos, el Breakout, Arcanoid, o como no me acuerdo, que hay por ahí un vídeo espectacular del sistema que inventó esta empresa con la estrategia ganadora, que yo me quedé impresionante cuando lo vi, que aprendía en pocos minutos a jugar y como el joystick lo manejaba, y al final encontró un truco. Mira que yo había jugado mucho a este mundo de los ladrillos y nunca, fíjate, me había gustado
no soy mucho de videojuegos, pero soy de los que me gustaba por esa habilidad de manejar la pelota que no se te fuese. Y encontró rápidamente una estrategia ganadora. Si lanzaba la pelota siempre en una esquina, una vez que rompía en la esquina y la pelota entraba a la parte superior, empezaba a hacer deslizar, golpeando en la parte superior con ladrillo y derribaba todos los ladrillos. Y ganaba rápidamente, no quedaba ni un ladrillo. Acabó con la magia del juego, la desgracia de la máquina. Acabó con la magia del juego. Fíjate, al final aprendí una estrategia inteligente que no le habíamos enseñado a los humanos. Entonces, esta empresa, bueno, pues uno de los creadores que la vendió, Suleiman, que fue vicepresidente de Google hasta hace un par de años, ahora ha creado una empresa y él está trabajando a través del moderno lenguaje. Habla en su libro La hora que viene de la combinación de la biotecnología con la inteligencia artificial. Y justamente, al final, esa combinación en el mundo artificial es el replicante de Blade Runner. Y él, por cierto, anoche me estuve leyendo un artículo que se ha publicado, hay una revista de divulgación del MIT, y hay una revista, pues yo estoy suscrito a la revista, a la web, al final, y además te manda toda la semana un resumen de algunos artículos, además que traducen al castellano, tiene una edición castellano gratuita y ya de suscripción la inglesa. Y estoy anoche leyendo un artículo de los que me habían mandado de este email, ¿sí?, sobre qué es la inteligencia artificial, de un escritor, de un periodista que me gusta, y él hablaba que había visto recientemente un vídeo de Suleiman que dijo la definición que le había dado a su sobrino de 6 años recientemente. Te vas a sorprender. Él a su sobrino, porque decía qué es la inteligencia artificial. El artículo era sobre qué es la inteligencia artificial. Y a su sobrino le dijo que la inteligencia artificial era una nueva especie digital. Me dejó, me quedé perplejo. Una nueva especie digital. Fíjate qué definición, está en YouTube su vídeo en abril de este año, creo. Pero me quedé perplejo y me quedé sorprendido porque él ya en su libro habla de la hora que viene, de esa combinación, de que vamos a un mundo donde va a haber una transformación tremenda entre las capacidades de la biotecnología y las capacidades de la inteligencia artificial y que tenemos que prepararnos para ello. Y él habla además que hay que asumirlo y que hay que estar preparados los humanos para saber el papel que nos toca jugar, regularlo, etc. Pero fíjate que lo define como el utilizar especies, la palabra especie para nosotros ya lo humaniza, ¿no? O sea, lo humaniza, lo convierte en biológico, ¿no? Sí, lo convierte, pero fíjate, él dice especie digital. Te dice que en el mundo digital puede existir un artefacto que de alguna forma, al darle la palabra especie, aceptemos que tienen una vida digital, vamos a llamarle. Digamos que por especies hemos entendido asociado a la vida. Claro. De alguna forma, ¿no? Totalmente. Entonces, es curioso, es decir, fíjate, claro, habrá mucha gente que nos escuche y que diga, bueno, esto es tremendo, es una barbaridad, ¿no? Llamarlo de esa forma, pero también hay otro libro del director del actualmente instituto, del Mark, de Esther Mark, del director del Instituto del Futuro de la Vida, que se llama Vida 3.0. Y en su libro, que es del 17, ya estaba hablando, fíjate, que hablaba de vida 3.0, utilizaba la palabra vida para hablar de esa inteligencia artificial y ese futuro que nos viene. Entonces ya hay autores que están aceptando esa llegada de unos sistemas inteligentes, unos artefactos inteligentes que van a tener capacidades de razonamiento, que tendrán unos niveles X de inteligencia que cada vez serán mayores y de alguna forma hemos de aceptar que van a interaccionar con nosotros. Y ya empieza a ver pues fíjate el uso de estos términos. Vida en un libro, de título de un libro, aceptemos que es marketing, como título, Vida 3.0, pero bueno, Sullivan, cuando ha utilizado el concepto de especie digital. Entonces, si te pones a reflexionar, yo cuando lo leí anoche, me hizo reflexionar, es decir, allá ahí, y estamos hablando de este, ha sido uno de los grandes expertos en inteligencia artificial, el creador de la empresa que ha sido pionera y ha desarrollado, por ejemplo, esta empresa AlphaFold, esta herramienta de ella que es capaz de
de analizar el despliegue completo de las proteínas, y ahora está proporcionando todos los avances del ámbito de las proteínas. Ya se conocen 200 millones de proteínas. O sea, es un análisis biológico con inteligencia artificial. Que se dice que es uno de los avances más importantes que hay a nivel mundial, porque va a permitir dar entrada, una vez que tú conoces las proteínas, que es esencial en todo el mecanismo de la vida. Si tú eres capaz de conocer todo el análisis del ADN de la proteína, y del componente, vas a ser capaz de desarrollar medicina personalizada, porque es el elemento fundamental de la vida. Esto lo ha ayudado a la inteligencia artificial, y además hay una base de datos pública, el software, estos algoritmos inteligentes, los pone a disposición en abierto, libre, Google. Google compró DeepMind, y ahora Google DeepMind, la empresa, y esto está a disposición de la comunidad científica del ámbito de la biotecnología. Pero con estas cosas tan chulas que me estás contando, que obviamente yo creo que todo es bueno, ¿no? Porque hay esa dicotomía en el ser humano ahora mismo y en la población entre miedo, ilusión. ¿Por qué le tenemos miedo a eso que desconocemos? No sé, tengo esa sensación de que ese 50% que tira de nosotros, como que queremos que venga, pero nos da miedo de lo que esté por venir. Sí, pero esto es humano. Arthur Clarke, que es ha sido uno de los escritores de ciencia ficción más reconocidos a nivel mundial, él habló de 3 leyes en el avance de la ciencia, y la tercera de ellas, él decía que todo aquello que somos incapaces de explicar lo humano le llamamos magia. Y bueno, basta ir a la historia de la humanidad, de las religiones, y se hablaban, recuerda, ahora me está viendo en la cabeza, yo era un amante de las películas del oeste de pequeño, y se hablaba siempre que el brujo de la tribu hacía magia. Sí, claro. Por lo desconocido, incluso cuando utilizaba hierbas que tenían una capacidad curativa, y eso siempre ha estado ahí, después se ha demostrado científicamente, pues era la magia de lo desconocido. Entonces, lo desconocido es mágico para nosotros. Y claro, qué mayor magia que algo que se acerque a comportarse como el ser humano. No hay mayor magia que esa, no hay mayor magia que esa. Y por otro lado, te genera preocupaciones, te genera miedo, te genera admiración y miedo. Y además, fíjate, la inteligencia artificial forma parte de los laboratorios, de los que éramos, pues, los que estamos metidos en nuestro laboratorio y trabajamos con esas cosas, que era pues algo académico. Las grandes multinacionales entraron en ello ya hace años, y de golpe OpenAI te abre ChatGPT y te pone un sistema inteligente que tiene 200 millones de usuarios en me acuerdo, en tantos meses. De golpe, y ahora tiene 1.000 millones. Es decir, que la inteligencia artificial de golpe llega a muchos humanos, y probablemente tú le preguntas a muchas personas en la calle qué es la inteligencia artificial, y te responden directamente ChatGPT. El ChatGPT, sí. Directamente, porque este sistema que ellos han empezado a utilizar, y ahora lo utilizan continuamente. Y claro, ¿cómo funciona? Eso es. Porque lo que yo te quiero preguntar, el ChatGPT, por ejemplo, vamos, para parcelar el asunto. OpenAI es una empresa que crea me imagino que es una especie de algoritmo para combinar información, que esa información se retroalimente entre sí para crear nuevos modelos o modelos más conformados, ¿no? Para amoblar yo mi cabeza, OpenAI, que tiene una serie de servidores gigantescos con datos donde van entrando más y más datos y se van procesando esos datos, ¿eso cómo funciona? Bueno, OpenAI lo que coge es Sam Altman y el equipo de investigadores que creó en el 2015, inicialmente con una idea altruista, era una fundación de crear un sistema para la humanidad de inteligencia artificial. Posteriormente lo convirtieron en empresa, pero al margen de ese debate que ha tenido también más o menos con Elon Musk, que fue el que puso los 10 primeros millones de funcionamiento, ellos parten en el 2017, una investigadora de Google diseñan una neurona artificial, llamámoslo así, que se llama Transformer. Y es un sistema, las redes neuronales, modelos conexionistas, es una de las grandes áreas de la inteligencia artificial que intentan emular el sistema nervioso, todo nuestro conjunto de neuronas, de forma artificial. Y hay toda una línea, un área, que es la IA subsimbólica conexionista, que considera que la red neuronal es el camino a seguir para emular la inteligencia. Se ha desarrollado mucho, ha tenido su invierno, su verano, etcétera, pero vamos al último año. En el 2017 se crea ese modelo neuronal Transformer que publica Google,
y que tiene un llamado modelo de atención, un mecanismo de atención, le llaman atención, y un mecanismo que es capaz de aprender a partir de una secuencia amplia de entradas temporal. Una secuencia temporal puede ser desde la serie temporal de numérica del tiempo, de las temperaturas, pero también una secuencia temporal a una secuencia de texto, una frase al final o un texto, pero es capaz de aprender y memorizar, y si tú le metes muchas frases, mucho texto, es capaz de aprender probabilísticamente cuáles las letras y palabras que sigan un texto determinado. Crea, digamos, los huecos. Si tú le dieras una secuencia de... Los cubre. De huecos, los cubre. Vale. Ese es el inicio. Esto se empiezan a crear sistemas de transformers con muchísimos millones de estas neuronas artificiales, con una capacidad de adquirir, de aprender a partir de muchísimo conocimiento. ¿Y qué hace OpenAI? OpenAI coge la teoría de Google, se coge un sistema de programación, PyTorch, que crea Facebook. Fíjate, no coge nada, no hace nada nuevo. Fíjate, se coge una plataforma de software, PyTorch, de programación de Facebook, que está en abierto, y coge el modelo neuronal. PyTorch es un software, ¿no? Y lo mete en un software, monta un software, plataforma con millones de neuronas, que lo empieza a entrenar con muchísimo texto. Coge todo lo que hay disponible en Internet. Y por eso tiene ahora ciertas demandas, porque se cogió desde el New York Times, le tiene una demanda porque se cogió toda la información de periódicos, de todo lo que dispone en Internet, y empieza a alimentarlo. Que realmente lo podías coger tú. Es decir, o sea, si tú fueras ese software, tienes acceso a todo Internet. Digamos, ellos han usado lo que hay libre, lo que está en la... Bueno, luego está el derecho de la propiedad que tienen, aunque esté en abierto, tú puedas entrar a leer el New York Times online. El debate está el derecho de la propiedad intelectual, porque una cosa es que lo leas y otra cosa es que lo utilices para crear a partir de ahí. Este es el gran debate, los derechos de autor, y de hecho tiene también demandas por artistas a los que ha cogido toda su obra, y ahora tú la puedes pedir que te gane imágenes siguiendo el estilo de. Claro. Es cierto que los autores tienen derecho a unos derechos de royalty, de propiedad, y es un tema que ahora la justicia tiene que solventar. Pero ¿qué hace OpenAI? Creas ese modelo que lo alimenta de toda la información disponible y lo enseña. Tiene varias fases. En una fase es aprender a rellenar esos huecos, y luego en una segunda fase que le dan millones de preguntas y respuestas para que aprenda a responder bien. Entonces tú le enseñas, eso se llama aprendizaje por refuerzo, lo va reforzando para que... cuando tú le contestas a ChatGPT... Cuando él te contesta, tú le dices, esta es la pregunta, esta es la respuesta, para que él aprenda a responder bien. Y él te pregunta, y esto no está bien, ¿no? Claro. Y él va aprendiendo sobre ese refuerzo. Claro, él va como un niño. Es como un niño, aprende con ese refuerzo. Como un niño. Y entonces ha llegado un momento en el que se ha ido mejorando los algoritmos matemáticos, porque fíjate, un modelo matemático tiene matemática por detrás, matemática e informática. Se ha ido mejorando la capacidad de aprendizaje. El ChatGPT-4 tenía ya una capacidad muy alta de procesamiento de calidad, de responder con mucha calidad, y es cuando, bueno, el 3.5, la versión 3.5, la que abren en el final de noviembre del 22, y era espectacular, y en lo que genera, esa sorpresa mundial por la calidad de respuesta a todo lo que se le preguntaba. También, ojo, se sabe, hay muchos estudios, ahora se han publicado en estos 2 años miles y miles, decenas de miles de estudios, y también se sabe que si tú mantienes una conversación de muchísimo tiempo y mucha profundidad, va perdiendo calidad de precisión. Cuanto más entres en temas muy, muy concretos, conocimiento que va a ser más difícil que sea capaz de manejarlo a un nivel de experto, salvo que lo haya entrenado específicamente en un área concreta de conocimiento. Claro. Entonces tú tienes, pero tiene una capacidad de responderte. Ahí yo he leído algún artículo que lo comparaban como la famosa frase del cuñado que sabe de todo, pero claro, el cuñado que sabe de todo, pero que sabe de todo de verdad, porque tú le preguntas al ChatGPT a nivel medio de conocimiento, todo lo que te contesta es razonablemente correcto, con lo cual el nivel. ¿Qué ocurre? Actualmente hay modelos de lenguaje que se han entrenado para tareas muy concretas. Por ejemplo, PubMed es un modelo de lenguaje de Google que lo ha entrenado en el ámbito médico, con mucha información médica, para que sea muy preciso en el ámbito médico. Le pusieron las pruebas de los exámenes de una facultad de medicina de Estados Unidos y aprobó la carrera. No me lo puedo creer. Entonces tiene un conocimiento médico
al mismo nivel que un estudiante que termina la carrera, no estudia carrera. Si esto, Paco, es muy sencillo. Para la gente de nuestra época, es como una enciclopedia Salvat, pero a todo lo que da. Todo lo que da, pues sí. Bueno, lo primero que se coge para entrar a un modelo de lenguaje es la Wikipedia, que es casi sustituido a la enciclopedia Salvat. Además, fíjate que podemos pensar, había estudiado la Wikipedia, se estudió mucho en el pasado, siempre teníamos la enciclopedia británica, se tenía como la gran referencia mundial. Se sabía que las enciclopedias siempre tienen un margen de error, porque quien ha escrito un artículo... Lógico, es un ser humano y se puede equivocar. Claro, y se llegaron a hacer estudios comprobando aleatoriamente preguntas y respuestas de la enciclopedia británica y en su momento de Wikipedia, y se comprobó que el porcentaje de error de la Wikipedia es menor que el de la enciclopedia porque los británicos están muy sobrevalorados, Paco, están muy sobrevalorados. Entonces, lo primero que se hicieron bajarse todo el conocimiento de la Wikipedia, claro, para entrenarlo. Tú fíjate, la cantidad de datos. La cantidad de datos, la primera, le dan una enciclopedia, y a partir de ahí le vas metiendo toda la información. Claro, pues me digo, tienes sesgo. ¿Por qué? Porque este mundo estamos sesgados, discriminamos a las minorías, discriminación de género, te la encuentras muchísimo en Internet. Pues claro, entonces si le metes todo lo que hay en Internet, acaba siendo discriminante. De hecho, yo leí un artículo, creo que era del País hace unos días, que se hablaba que ChatGPT se estaba equiparando a una persona de la costa del oeste de Estados Unidos de 30 años con un estudio universitario. Es decir, que tiene una formación, es decir, que el tipo de información cuadra con un perfil. Y entonces, por ejemplo, hay una preocupación en Europa, en qué medida, si imperan un modelo de lenguaje americano, va a llevar una cultura o va a llevarnos hacia un modelo de personas y de mundos distintos. Por eso quería el gobierno español hacerlo en castellano, ¿no? El castellano, justamente, porque a mí se ha demostrado una cosa, aunque tú tienes que ChatGPT trabaja en castellano, hay estudios que han demostrado que la calidad de la creación en el idioma en el que está entrando es mucho mayor. Había un estudio, has hecho el siguiente, de un escritor, se le han dado temáticas, se le ha pedido a ChatGPT que ponga títulos y haga un pequeño historia, un pequeño cuento, relato corto. Y esto se va a publicar ahora en un libro. Y el escritor hizo lo mismo. Fue evaluado y afortunadamente ahí ganó el escritor, que en una entrevista comentó que estaba preocupado, pero también él reconoce que ha sido evaluado por especialistas de literatura. Entonces, la calidad literaria del estilo de escritura, más particularmente los títulos del escritor, eran mejores. Pero se ha comprobado que mejoraba un 30% la calidad cuando se hacía en inglés, frente a hacerlo en castellano. ¿Por qué? Porque realmente su lenguaje que tiene sentido, madre es el 75% de lo que ha aprendido es en inglés. Entonces se expresa mejor en el lenguaje en el que tú lo has entrenado, aunque luego tenga internamente, podamos decir, traductores como los niños, Paco, volvemos a lo mismo, el lenguaje materno. El lenguaje materno, justamente. Al final sí, el ejemplo de niño, el lenguaje materno. Es que el lenguaje... Y esto es software, ¿vale? Sí, esto es ahora, software. arréglame la cabeza... Está en la nube, hay unos servidores gigantescos. Eso es, con el hardware, arréglame la cabeza con eso, por favor. ¿Dónde está toda esa información? Pues estos son grandes centros de cómputo, que son los llamados CPD, grandes centros de cómputo. En este caso es Microsoft la que le ofrece a OpenAI un acuerdo que lo tiene instalado en sus grandes servidores en la nube, que se denominan Azure, todo el gran área de Microsoft de la nube. Entonces los tienen en grandes centros de procesamiento, y cuando tú tienes una ventanita que te conectas con ChatGPT desde el móvil o desde de tu ordenador, se lanza una consulta al software que está en esos centros de datos almacenados, y es el que procesa, probablemente está en varios centros de datos para que tú puedas acceder a distintas ubicaciones en función de la ubicación geográfica. Es probable que pueda haber, hay cosas que no se cuentan de todo, de dónde está obviamente, pero probablemente esté replicado en varios centros de datos, de modo que tú tengas acceso en función del lugar geográfico al que hace la consulta, puedes llegar a hacerlo llegas probablemente al centro de datos donde esté almacenado, y es un sistema que te responde directamente. Y si tú trabajas con el Copilot, que es el asistente que ahora te ha puesto Microsoft, el buscador Bing, que te lo tiene en su buscador, directamente lo que hace es buscarte en internet y te resume y trabaja también con mucha información en internet, porque hay una estrategia de Microsoft que quiere utilizar ChatGPT para ayudarte en la búsqueda en internet, para competir con Google, el buscador de Google. Lo que te da son los enlaces de internet más relevantes para la búsqueda tuya.
Y entonces, bueno, el Internet, leí que los beneficios actualmente de Google por su buscador son 200.000 millones al año. Lo que gano yo en un día, sí, tampoco más o menos, fíjate. Y tú también. Justamente, imagínate, fíjate, el buscador de Internet. Entonces, Google tiene el control aproximado del 90% del mercado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Microsoft con su buscador? Coger un trocito del pastel, porque es un trocito de esa gran pastel de dinero de beneficio de la publicidad que lleva implícita. Claro. Los anuncios en el buscador. Y esa es una de las estrategias de Microsoft con meter en el Copilot. De momento, los estudios que hay es que Google sigue no está perdiendo cuota de mercado, pero esto podemos decir de momento, porque también estamos en un mundo en el que los cambios son rápidos. Que le pregunten a Nokia. Claro, si los cambios son rápidos. O Yahoo, que era el buscador hace 20 años. O Terra. O Terra, que bueno, hay la apuesta de Telefónica que luego ahí hubo muchas decisiones de mucho tipo, se lee en la historia, pero sí, no hubo una apuesta por ese mundo de Internet, fíjate. Entonces, pero esta es una de las grandes batallas internas económicas que tienen estas grandes empresas. Cada una quiere aspirar a un trozo de mercado que estamos hablando. Fíjate que estamos hablando de las empresas de mayor valor las dos empresas de mayor valor a nivel mundial, que se acercan los 3 billones a los 3 trillones, ya no recuerdo. 3 trillones. Ya no recuerdo, creo que es 3 billones de valor en bolsa. Un mogollón. Pero estamos hablando de Microsoft y Google, las dos primeras. Amazon le sigue por ahí, que está detrás, sí. que también tiene su sistema AWS en la nube. Bueno, eso dicen que y tiene cloud, y tiene un sistema del cloud de 3.0 que dicen los estudios actuales que tiene también una calidad muy similar a la de ChatGPT, que están compitiendo varias empresas. Ahora mismo compiten con sistemas de lenguaje muy potentes. Facebook, que lo está poniendo siempre en abierto, que se llama, y lo está poniendo en abierto. Microsoft, que tiene varios sistemas. Gemini, el último, que juega con imágenes. Gemini compite con ChatGPT, GPT-4, el 4.0, y Cloud 3.0. Cloud pertenece a Amazon, a Anthropomorphic, una empresa que está asociada a Amazon. OpenAI con su GPT-4 pues está asociado a Microsoft porque tiene el derecho de uso exclusivo. Google tiene su propio modelo y el de Facebook. Estas son las grandes empresas. Luego hay otras empresas más pequeñas, y luego hay está una empresa francesa, Mistral, con su modelo. En España está el proyecto Alia para intentar hacer un modelo de lenguaje. Que está sí, el que yo he escuchado, sí. El BSC, el Barcelona Supercomputer Center. En Abu Dhabi tienen Falcon, su modelo que ellos trabajan sobre la plataforma de AWS de Amazon, pero han desarrollado un modelo propio. Además, el único modelo donde han puesto en abierto en toda la información utilizada para entrenarlo. 600 billones, si no recuerdo mal, de tokens, de trocitos de lenguaje. Lo de las cifras es tremendo. Lo de las cifras, bueno, es que, claro, está hablando de meterle todo el conocimiento que tiene disponible. Pero me lleva hablando un rato de todo esto y yo solo digo empresas anglosajonas, europeas, ¿y los chinos? Tienen sus propios modelos y hay grandes empresas chinas en el ámbito de la tecnología que compiten, hay un gran secretismo, pero, es que, claro, pero están casi por igual. Te digo el casi porque tenemos el desconocimiento con profundidad, a diferencia de las empresas americanas, están continuamente informando y hay una parte de marketing por el propio valor económico. Los chinos tienen esa necesidad, pero claro, tienen un soporte, las empresas chinas tienen un soporte del gobierno importante. Hay un uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial en lo que se llama el control social. Es un país que tiene cientos de millones de cámaras y hay un seguimiento con reconocimiento facial. Más información todavía. Más información, pero en este caso de la llamada del scoring social, del ranking social, del control social, que eso, por ejemplo, está prohibido hacerlo en Europa, el tener cámaras que estén grabando continuamente, sí, identificándote. Pero también ellos tienen ya modelos de lenguaje y tienen grandes empresas. Y con avances actualmente, mucha de la literatura que antes cuatro las grandes revistas internacionales es literatura de China. Sí. Ayer leí un titular de que en un congreso de robótica reciente, pues grandes empresas chinas fueron con 27 prototipos de humanoides
este empeño de queremos hacer del robot se parezca al humano. Eso sí. Yo no lo comparto, pero bueno, el empeño del robot humanoide que se parezca al humano. La ciencia ficción, el cine ha hecho mucho de eso, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque leía al creador de una empresa que ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial para acompañar a los mayores, y le han puesto forma, decía que no quería forma humana, que le han puesto forma pues como un círculo, una esfera con una especie de luz central. Sí. Me recordaba esta imagen, la icónica de Hall, del ordenador Hall 9000, el ordenador de 2001 de en el espacio, Sí. y con un soporte. Y entonces él decía que no quería que fuera humanoide, porque igual que tú le coges cariño a un perro y no a un humano, y el perro hace mucha compañía y le tiene un cariño tremendo, ellos lo que buscaban es desarrollar un sistema que acompañe a los mayores, con los que puedan interaccionar, pero que no lo identifiquen como humano, que claramente en ningún momento tengan la identificación como un humano. El vínculo emocional, como del humano. Claro. Pueden tener un cierto vínculo porque te ayuda, te hace compañía y puedes tener un vínculo. El vínculo emocional siempre lo tendrás, porque, mira, yo no tenía perro, yo nunca era de perro en casa. Me negué hasta hace 3 años que mi hijo adoptó un perrito. Bienvenido. Un pequeño perro, le dijeron cuando la protectora, y el pequeño perro pesa 40 kilos. Es que no le mirasteis las patas, ¿no? Pues yo se las veía, pero yo no entendía de perro. Las patas eran como mi brazo cuando llego a casa con un par de meses. Eso era una pista, ¿eh? Pero yo no entendía, ya me dijeron que era un perro bodeguero, chiquitito, y cuando yo he visto después los bodegueros, vi que las patas del mío son el cuerpo del bodeguero. Y yo no entendía de perro. Pues ¿sabes lo que nos pasó con el pobre animal? Pasó más hambre, nunca pasó más el primer mes en mi casa que ha tenido en su vida. Porque como nos dicen que un perro pequeño, que no va a pasar de los 18 kilos, compra el saco de pienso y te dice que la cantidad de comida es proporcional a la altura que va a tener. Entonces nosotros le damos comida por un perro de 18 kilos, no por uno de 40. No, anda que lo vean no vean los veterinarios, los biólogos, madre mía. Pero aquí fue el veterinario el que le dijo a mi hijo que era un perro de 18 kilos. No es que vista el veterinario, se la tiene que hacer mirar, madre mía. Sí, el perro pues pasaba hambre y luego nos damos cuenta que estaba muy nervioso hasta que empezamos a ponerle más de comer y todo lo que le ponía decía, pues ¿cuánto se come más de lo que debe? El día que te mordió la pierna ya te empezaste a mosquear, ¿no? Fue ahí, ¿no? Pues estaba al principio hasta un poquito agresivo y además crecía rápido. Y hay un momento que le decía, Sergio, esto no, este no se va a quedar 18 kilos, tenía 14 kilos a los 2 meses. Está pegándole el tirón el puto perro que flipa. Pues 40 kilos. Y lo que decías del vínculo, que coges vínculo con los animales. Yo ahora le tengo yo que le tenía miedo a los perros. Yo llegaba a mi vecino con un perro y me gustaba de cera. Le tenía un miedo tremendo. Y ahora yo he llegado a darle de comer a los perros de los vecinos en la mano porque ya le cogí un cariño cuando se junta con el mío. Claro. Y ahora le tengo un cariño y en mi casa yo no hay uno, hay 2. El segundo culpo mía que fue un regalo a mi otro de mi hijo. Bienvenido, también. Yo tengo 2 gatos y un perro, imagínate. Pues entonces, pero fíjate, tú tienes un cariño emocional con ellos, sí. pero eres consciente que no son humanos. Pero tiene un cariño tremendo. Yo creo que una persona mayor que vive sola y tiene un artefacto con el que dialoga, le va a coger cariño. Pero es importante que sepa que no es un humano. Claro, de hecho el problema que tiene mucha gente en la relación con los perros es porque la gente que piensa que los perros son humanos y que los tratan como humanos, ese es el problema. Y ahí se crean las dificultades de relación canina, ¿no? Que eso, a mí me gusta mucho leer sobre eso. Cuando tú no tratas al perro como un perro, sino como un humano. Exactamente igual. ¿No? Yo le decía a mi hijo que quería humanizar a Rona, nuestro perro, porque se empeñó. Yo decía que el perro tenía que dormir en la parcela. Claro. Se le ponía una caseta. Mi hijo dijo que no, que el perro era uno más de la familia y dormía en la casa. Y al final, bueno, ya tiene 3 años, ya la verdad es que es un encanto, se ha comido todos los muebles, tiene que comerse todas las puertas, sí. Como todo, cuando esto entera después a posteriori, que a todo el mundo le ha pasado lo mismo. Es la reforma del hogar, ¿no? Que tienes, sí. Mete un perro y reformarás tu casa. Pues yo estoy esperando a reformarla cuando el segundo crezca, que ahora tiene 1 año, porque va a caer, porque ahora, pues me acuerdo hace unos días, la puerta del salón había quedado de las pocas que no se había comido el grande ron. Se la comió el otro día, se quedó 1 hora solo, se la comió el otro día la pequeñita. Todos hemos pasado por eso, si te sirve de consuelo, todos hemos pasado por eso. Sí, eso escucha, que al final dice, bueno, y les tenemos, y ahora yo le regalé insistí al segundo de mi hijo, de una perrita, un Shiba Inu además, porque qué bonita. Me encanta la cultura japonesa. El Shiba Inu. Y entonces al final le regalé, esta vez no nos equivocamos, tú quieres un Shiba Inu, va a ser un Shiba Inu. Mis vecinos tienen unos preciosos. Esta vez no un perrito pequeño que luego acabó siendo otros 40 kilos. Y le regalé porque a él le gustaba los Shiba Inus. A ver si te han dado una Akita en vez de un Shiba Inu. Pues oye, me encantaron los Akitas. Cuando fuimos a recogerlo al criador que criaba Akitas,
había una vaquita de 6 meses, una vaquita blanca. Precioso eso. Precioso, que yo decía, yo sé que esa vaquita, además es una especie de etiqueta de peligrosa. Sí, es más complicado. Y que no quería un perro ya más grande en casa, pero yo decía a mi hijo, si yo tuviera que ahora coger un perro para mí, me cogería una vaquita. Son preciosos. Son preciosos, una maravilla. Una preciosidad. Y estuvimos en Japón ahora en un congreso y estuve con mi hijo. Y bueno, cada vez que yo veía un sebaíno, se me iban los ojos allí en Japón y le hacíamos hasta fotos. Qué lindo. Y bueno, y los Akita, bueno, está la famosa... La película. La película y la famosa, fuimos a ver fuimos a verle la estatua que hay de este famoso perro en la estación, donde iba durante 10 años, estuvo yendo a recoger al dueño que había fallecido de un infarto. Qué vínculo, ¿eh? Qué vínculo, a mí eso impresionante. Y hablaba antes de la intuición y yo me acordaba también de los perros en ese sentido, ese sentimiento, esa cosa que no es ni explicable, ¿no? Porque ¿qué es instinto, intuición? ¿Qué es eso? Pues ahí estamos. Por eso yo me hacía la pregunta. Me gustó lo que escribió esta escritora. Definió la intuición como un razonamiento muy rápido que no somos capaces de explicar. Claro. Porque al final, ¿qué es el instinto? Está basado en tu conocimiento, pero como no eres capaz de explicarlo como un razonamiento lento, podíamos hablar de razonamiento rápido versus razonamiento lento. ¿Y por qué no? Entonces, esa es la pregunta, ¿qué es el instinto? Los perros lo tienen. Bien, lo que pasó el otro día, hemos estado una semana, Mirchi y yo, fuera de vacaciones esta semana, cuando llegué ayer, como sabes. Ron, el mayor, el grande, va a una guardería por las mañanas, lo recogen a primera hora y nos lo devuelven a la hora de comer. Y entonces, bueno, tiene allí un amplio campo, juega con otros perros y, bueno, pues trota, corre y bueno, pues lo que no podemos hacer nosotros. Eso te iba a decir, está el perro mejor que tú. Está el perro mejor, sí. Vamos, mejor. Y venía a casa y Ley lo primero que hace cuando llega, entra a la cocina, porque llega a la hora de mediodía, que eso está Merche preparando cocina, ¿Sí? Está esperando que le ponga la comida. Y a veces, y cuando no, que le dé una chuche entre medias, mientras le pone a comer, una chuche de los huesos estos que compra. No son, sí, el mío le encanta. Pues llegó el primer día y cuando vio que Merche no estaba en la cocina, lo hizo 2 días. Al tercero ya no entró en la cocina, ya sabía que no estaba, no le se iba al salón directamente a tumbarse, desde al fresquito del suelo que venía caluroso del... Entonces, ese instinto, al final hay una parte de conocimiento, se habla de conductismo, pero tienen un nivel de inteligencia, obviamente. Claro. Entonces, ese instinto de Ron está ahí. Yo entiendo que el perro es inteligente, el perro tiene su conducta. Hombre. Aparte de que tú lo intentes llevar con un conductismo para que se porte bien y no te dé mucho la lata. ¿Y es la sensación del tiempo que tienen? ¿Que saben cuándo es su hora de salir? ¿Y vienen y te ponen la cabeza encima? Ah, bueno, empiezan a empujarte, me toca ya. A ladrar, sí. ¿Saben que son las 7? Sí. Sí, de momento no lo he visto. A mi perro, reloj de pulsera, no lo he visto todavía. Sí, es cierto. Y cuando empieza a ladrar, a empujarte, dice, oye, me toca salir. Es brutal, ¿eh? Sí. Oye, y una pregunta que me surge mucho y que la he leído por ahí en algún sitio, ¿no? El tema de la energía, ¿no? Todos estos centros computacionales, todo esto que necesitamos para que la IA funcione, energéticamente, por lo visto, es tremendo, ¿no? Sí, estos modelos, estos grandes, cuando te decía, son millones de neuronas artificiales. Estos modelos de OpenAI, ahora se llaman grandes modelos de lenguaje. ¿Sí? En inglés, el acrónimo LLM, de Large Language Model, requieren muchísima energía en el entrenamiento, muchísima energía, estos centros de datos donde están almacenados, e igualmente, tú cada vez que le haces una consulta, hay un gasto energético de la ejecución y de agua, porque el enfriamiento, además, de estos grandes centros se hace con agua. ¿Ah, sí? Y hay artículos que te hablan de las necesidades de agua y de energía. Hay estudios que dicen que estos grandes centros de datos, el crecimiento masivo de los grandes centros de datos puede llegar a requerir que el planeta requiera un 20% más de energía a final de esta década. Pero eso es una barbaridad. Una barbaridad, ¿eh? Al final de la década. Al final de la década. Hay estudios que hacen una presión para el 30. Pero ¿puede esa misma inteligencia artificial darnos la solución energética? Bueno, está la parte de los tecno-optimistas que se define. ¿Cómo? ¿Los tecno-optimistas? Ay, me encanta. Y hay quien te dice que la inteligencia artificial te va a dar soluciones para todo y también que va a formar parte de ayudarte a desarrollar, a optimizar el desarrollo de recursos energéticos y igualmente que se está trabajando en sistemas de inteligencia artificial que requieran de menos consumo eléctrico y también menos agua porque los sistemas de refrigeración tengan circuitos cerrados y no va a poner tanta agua. Se hablaba que al principio con un sistema de refrigeración
más antiguo, 3 o 4 consultas ChatGPT pueden evaporar medio vaso de agua. Madre mía. Entonces, imagínate, hay por ahí algunos estudios de los miles de metros cúbicos de agua que puede evaporarse al final en toda la refrigeración del proceso de entrenamiento de crear un sistema de este tipo. Bueno, lo que tendrían que hacer es ponerlas todas cerca del mar, ¿no? Digamos. No, pero eso comenté yo con un especialista de tema medio ambiente, me dijo que, bueno, primero tú no puedes poner agua salada para refrigerar porque la sal se carga los circuitos. Sí. Pero yo dije, si lo pones cerca del mar y tiene una desaladora, sí, pero me decían que actualmente los residuos que vierte al mar una desaladora son tan contaminantes, no me lo puedo creer, como sí, porque todo el proceso de eliminar la sal y que esto lo acabe vertiendo al mar, de alguna forma aumenta la salinidad de la zona. Bueno, claro. Y que está provocando que todavía no existen mecanismos de cómo no revertir esos residuos y por tanto estás contaminando. Con lo cual hay otro reto, que las desaladoras no sean contaminantes. Entonces, fíjate que es una pescadilla que se muerde la cola. En España he visto recientemente noticias que en Aragón se van a poner grandes centrales de datos Amazon. Sí, lo he visto. Sí. ¿Por qué? Porque Aragón es una región que apostó por la energía renovable, tiene mucha energía renovable, tiene un exceso de energía renovable. Entonces, Amazon, al crear allí su centro de datos, va a utilizar energía renovable, con lo cual están también vendiendo la imagen y la preocupación de que están consumiendo energía renovable, que no están haciendo un exceso de consumo energético. Entonces hay una apuesta de estas empresas por defender que a lo largo de los próximos años van a intentar tener un coste, digamos, de cero de huella de carbono a nivel energético. Y entonces, y también se dice, bueno, con todos estos modelos de inteligencia artificial vamos a acelerar la mejora de todos estos sistemas de generación de energía alternativa, y por otro lado está el gran reto de la fusión. La fusión nuclear, que sería, bueno, pues tenemos la solución a todo, claro. La solución a todo. Tenemos a Granada como está en el centro de la ecuación con el Idmidones, pero también te dicen los expertos que estamos hablando de una solución todavía a muy largo plazo, que no va a ser inmediato, pero bueno, que es la apuesta que se está haciendo en todo el mundo por la investigación y el desarrollo de esa nueva fuente de energía. Oye, y la teoría de la gente, que el otro día leí un artículo, no recuerdo cómo era el nombre del científico, que explicaba que probablemente en X años todos los o sea, digamos que la vida del ser humano va a ser como muy fácil, que daba a explicar un poco que va a llegar un momento donde no vamos a tener ni que trabajar, que vamos, pero yo eso no sé, que vamos a vivir, las máquinas lo van a hacer todo y que nosotros vamos a vivir en una sociedad que simplemente vamos a dedicarnos a la contemplación. Sí, bueno, está... no tú súper optimista, ¿no? Es súper optimista. Yo ni lo veo a corto plazo, no lo veré. Pero, bueno, lo que es... A ver, aquí entramos en el debate de cómo la inteligencia artificial comienza a hacer tareas que hacemos los humanos en el trabajo. Estamos automatizando procesos. Actualmente, además, hubo una época que se automatizaban procesos manuales. Esta robotización de las grandes empresas, tú vas a una fábrica de montaje de coches y actualmente son robots, sí, que te lo montan todo. Y los especialistas que hay allí son ingenieros, gente altamente cualificada para manejar esa robótica. Bien, había una preocupación por ese automatización de la mano de obra de aquello que era un trabajo más manual. Con ChatGPT de golpe nos llegamos a la sorpresa de que entramos a lo que sería el trabajo cognitivo. Y Krugman, premio Nobel de Economía del 2008, si no recuerdo mal, hablaba en un artículo cuando hace un año, hablaba justamente de este tema, de que la mayoría del trabajo que hacemos los humanos, del trabajo cognitivo, ¿cuánto tiene de creatividad? Que hablamos al principio, de tiene poca creatividad, claro, y tiene mucha repetición, por tanto, estos sistemas pueden llegar a automatizar nuestras tareas. Ahora está el debate. Primero, esto va a ir lento, afortunadamente, no va tan rápido como siempre se hacen unas previsiones. Se van a automatizar el 50% de los puestos de trabajo los próximos que parece años. Que es para pasado mañana. Sí. Afortunadamente esto va a ir lento porque el propio mundo y los propios gobiernos y países requieren que haya, porque esto implica como siempre ha habido en cualquier revolución industrial, una transformación del trabajo. Va a haber muchos puestos de trabajo en el ámbito tecnológico y se van a reducir en aquellos ámbitos profesionales donde haya una automatización
amplia y grande. Entonces, esto va a ir lento, pero va. Y bueno, siempre se pone de ejemplo el coche autónomo que ya está de prueba. Lo he probado Taxi, ¿lo has en San probado? Francisco, el Waymo. El Waymo está montando en San Francisco, has cogido tu taxi. Yo he alucinado con eso, pero es que la sensación de seguridad es igual o mayor que, que se condujese un humano. Es alucinante. Sí, porque respetan todas las normas habidas y por ahí por haber. No, alucinante. Yo se lo recomiendo a la gente que viaja a San Francisco. Es una experiencia piloto, por lo visto. Sí. Eso es de Google, ¿no? Sí, de Google. Y yo veía los coches por la calle, digo, mira un coche esos de mapa de Google cuando llegamos, cuando veo otro y otro, digo, esto no puede ser. Y efectivamente vi que no lo conducía nadie. Ese sí que son los taxis. Y bueno, ahí está un corriente, ha habido esta corriente el día contra los coches autónomos, ahí su debate. Bueno, pero ahí tiene un ejemplo de una profesión, Por ejemplo. que a la larga requerirá de menos profesionales. Claro. Pero esto irá llegando poco a poco, con lo cual habrá tiempo para esa transformación de la sociedad. Y hay un debate, el debate económico de una renta básica o renta mínima, porque imagínate un profesional que trabajó en el ámbito, en el sector de la conducción, si es el camión, Claro, taxi, se queda sin etcétera, y trabajo. se queda sin trabajo a los 50 años. No lo va a reciclar ser un experto en inteligencia artificial para entrar a una empresa de tecnología. Claro. Entonces, esto afortunadamente va despacio, pero es cierto que se van a ir automatizando tareas poco a poco. Entonces, hay varios escenarios. Va a haber tareas en las que se van a automatizar un porcentaje importante. Esto permite, se habla ahora mismo de la productividad, aumenta la productividad con inteligencia artificial en muchos trabajos, ya se está en muchos ámbitos con ChatGPT en Y eso empresas. está pasando ya Eso y está las pasando. empresas lo están Lo aplicando. están aplicando. Ahora, ¿tienes que perder puestos de trabajo? Pues dependiendo. Si la empresa aumenta la productividad y aumenta su mercado, lo que es más productiva no pierde puestos de trabajo porque haces más tareas y puedes dar servicio a más clientes. Si eres una empresa que te mantienes con el mismo segmento de mercado, pues al final es probable que el trabajo que hacían 5 en un área determinada lo van a hacer 3 personas con un sistema inteligente, con IA. Entonces, es verdad que va a haber disminución de puestos de trabajo, pues todos se van creando los puestos de trabajo en otros ámbitos. Bueno, la revolución industrial fue eso también. Fue eso, ¿no? En Estados Unidos el 95% de la población trabajaba en el campo previo al siglo XX y actualmente un 4% con una productividad mucho mayor. Claro. Con lo cual viene también este debate, el debate optimista es que va a aumentar la productividad. Que va a aumentar la productividad y nos va a llevar a un mundo en el que trabajaremos menos, seremos felices porque todo el mundo tendrá acceso y hará lo que le gusta. Bueno, luego hay gran debate. Los mundos de Yupi. Claro, ¿quién paga la factura? Claro, ¿quién paga la factura? ¿Quién paga? Porque entonces estamos hablando de un mundo en el que tú tienes esa renta básica muy alta que te permite vivir muy bien y hacer aquello que te gusta. Eso no lo veo, yo no lo veo, sinceramente. Que luego está Darwin, ¿no? El ser humano se ha desarrollado hasta lo que es hoy, la inteligencia, las capacidades, la capacidad de socialización. Y claro, si llega un momento donde no tenemos nada que hacer y no tenemos casi ni que pensar, pues iremos involucionando, ¿no? Como especie. Claro, hay un libro muy interesante de Sigman, de Mariano Sigman, un neurocientífico argentino. Es fantástico. Pues su último libro, que se llama Inteligencia, debate sobre, bueno, todo su debate gira en torno a la aparición de ChatGPT, de los modelos de lenguaje, y qué está suponiendo de la revolución. Y él en un capítulo habla de los humanos, conforme la tecnología le ha exigido hacer menos esfuerzos, porque ya antes se descargaba todo al saco al hombro. Claro. Y en una obra tenía que subirlo todo escalera arriba. Hoy en día en una obra está lleno de grúas, máquinas que te están haciendo todo el trabajo. Y el móvil, entonces, Paco, y claro, el móvil. pero eso hace que físicamente hemos perdido la capacidad. Físicamente tenemos, en promedio los humanos ya hacemos menos trabajo físico, aumentan las enfermedades por el exceso de peso, etcétera, etcétera. Y él dice, ¿qué va a pasar cuando ahora llegamos a... Esto era el trabajo físico. Dice, estamos viendo un cambio social. ¿Qué ocurre si empiezan a hacer el trabajo intelectual? ¿Cuál es la evolución mental? La involución si te hacen tu trabajo mental. Y él planteaba que este es un debate que hay que plantearse. Por tanto, ¿a qué aspiramos como especie humana en esa evolución? Claro. Entonces, es un debate muy, muy interesante y es un debate de la neurociencia y hacia dónde va a ir nuestra mente. Es un nudo tremendo este, ¿eh? Es un nudo. Entonces yo no creo en ese modelo de que nos retira a todos del trabajo, sino yo creo en un trabajo de cooperación. Eso es. Yo leí en un artículo que la clave está en la cooperación. En la cooperación. Máquina-humano. Máquina-humano, justamente. En la interacción máquina-humano y una toma de decisiones conjuntas que mejore la productividad y la capacidad de minimizar los errores. En este libro que yo de Techman, que te habla de vida 3.0,
él, que era optimista, aunque por un lado, y te plantea, pero también te plantea los riesgos, dirige ahora el Instituto del Futuro de la Vida. Él plantea que en Estados Unidos, en un capítulo de eso se me quedó y lo utilizo en mis conferencias, que en Estados Unidos mueren 100.000 personas al año por errores médicos. Wow. También sabemos que es un sistema médico muy privado, un sistema sanitario muy especial, Sí. pero que mueren 100.000 personas por errores médicos. Y él decía que uno de los grandes retos de la inteligencia artificial y de la humanidad es la ayuda de la inteligencia artificial en el ámbito médico para reducir esa cantidad de muertes, que si tú tienes un sistema que asesora al médico en la toma de decisiones, porque te analiza rápidamente todo el historial clínico, todos los datos, puede mejorar la toma de decisiones del médico y evitar los errores. Eso es fantástico. Eso es fantástico. Eso es fantástico. Pero no estamos hablando de sustituir al médico, estamos hablando de colaborar, que tenga un sistema que ahora mismo tenemos un problema en los sistemas de salud, están saturados, el médico tiene mucho trabajo administrativo, tiene que rellenar informes, tiene que hacer muchas tareas que si tuviera un sistema lo podría hacer con el sistema y que además le podría permitir ganar tiempo en el análisis de datos y de información y mejorar. Y esa es actualmente una línea de investigación muy reciente en la que hablamos de la toma de decisiones. Lo que no puede hacer un profesional es que, como yo tengo un sistema que sé que acierta en un 95% de los casos, confiarlo todo ahí, claro. Confiarlo todo ahí. Y entonces se habla de la cooperación, de la intuición humana frente a la decisión que te sugiere la máquina, donde tú sabes que hay un 5% de error. Claro, yo lo he visto, por ejemplo, jugando con el ChatGPT, ¿no? Cómo te induce muchas veces a muchos errores que, gracias a que tú ya los conoces, sabes que no es, ¿no? Y tienes que enseñar a la propia máquina que eso no es correcto. Me acuerdo haciendo un artículo sobre María Cala. Me dice, no, María Cala asombraba a la gente cuando cantaba en la fragua. Digo, no, eso era Gallarre, ¿no? Mezcla cosas. Sí. Entonces, por eso tiene que estar esa cooperación. Sí. Es fundamental. Es fundamental. Bueno, de hecho, ahora mismo se dice que el mejor uso de ChatGPT es por un experto que es capaz de ser crítico con lo que te devuelve. Te acelera el trabajo, pero tienes que tener la capacidad crítica de evaluar lo que te ha dado y corregir lo que no es correcto. Y ahí entramos, ahí hay dos aspectos, tu conocimiento, tu razonamiento humano a la hora de razonar y decir esto es incorrecto por mi conocimiento y razonamiento, y luego está la parte de lo que se llama la intuición. Justamente hay varios artículos que están hablando de la intuición, de combinar la intuición del experto con el conocimiento que te da el sistema inteligente. Qué bueno. Y por eso hablamos, a mí me interesa, he leído mucho de ello, porque además tengo que dar una conferencia la semana que viene en Portugal y vi hablar justamente de cómo la inteligencia artificial explicable, los modelos que explican el porqué pueden ser útiles para esa combinación con la intuición del humano. Hay algunos estudios que indican, que están mostrando que si la inteligencia artificial, el modelo, explica el porqué de la toma de decisiones, ayuda a mejorar la capacidad del experto que lo utiliza a tomar decisiones. Obvio, claro. Tiene lógica. Sí, tiene toda la lógica. Claro. Pero hay que llevar que la explicación del sistema la comprenda perfectamente el experto, que en esos modelos matemáticos, luego que a veces tendemos los matemáticos a hacer algo muy matemático que lo entiende el matemático, pero hay que llevar la inteligencia artificial al usuario. Y entonces entramos en el concepto de intuición. Al final, se habla de la intuición que tiene que tener un médico o una persona de recursos humanos para, en ciertos momentos, llevarle la contraria al sistema, porque cree que su apreciación es más correcta. Y entonces, volvemos, ¿qué es la intuición? Porque en el fondo un médico, cuando tiene una intuición, todos decimos, es porque una persona que tiene ya mucha experiencia, tiene mucho conocimiento, es inteligente en su ámbito y eso le lleva a tener intuición. Por eso buscamos una segunda opinión médica. Y por eso buscamos una segunda opinión médica. Puede ser, claro. Claro, cuando no nos buscamos una segunda opinión médica, cuando como usuarios no estamos convencidos de lo que nos han dicho. O porque no nos arreglan al final el problema de la enfermedad. En el fondo buscas segunda opinión médica a ver si te buscan una solución de enfermedad. Y hay veces que todos sabemos que una segunda opinión médica te ha dado un diagnóstico diferente, porque la medicina no es una ciencia exacta y te ha permitido, bueno, pues tener otro diagnóstico. En un futuro, en el fondo, ¿qué tienes? Pues el sistema inteligente más el médico sería como tener dos médicos juntos que se tienen que poner de acuerdo. Claro. Pero es que hay uno que es el principal, que es el humano, porque además hay un principio básico en la inteligencia artificial y la ley europea que acaba de publicarse el 13 de junio, que se aprueba por el Parlamento Europeo y que ahora la aprueban los gobiernos, la ponen en marcha los gobiernos, en 2 años dice que todas aquellas áreas que afectan a los derechos fundamentales o a la seguridad de la vida, etcétera,
nunca un sistema inteligente puede tomar las decisiones, tiene que tener siempre un humano. Por tanto, ahora es fundamental que este control humano lleve a esa cooperación humano-máquina. Claro. Entonces, entramos en eso que se llama pues, intuición, que ya te digo que me encantó la frase de esta novela, me dejó impresionado. Decía, definía el sistema inteligente de la intuición como la capacidad de razonar muy rápido que no era capaz de explicar. Claro. Porque le decía a Kat, la superintendente, que lo que hace mejor la inteligencia artificial es razonar más rápido, evaluar mucho más rápido todos los datos, etcétera. Y entonces él decía, bueno, pero tú tienes... Y le decía, nosotros tenemos los humanos la intuición. Y entonces él respondía, ¿y por qué la intuición no es también una capacidad de razonar rápida como yo tengo? Y me hizo mucho que pensar, tío, ¿qué es la intuición? Y quiero leer sobre... Estoy leyendo y lo tengo apuntado porque ese es el punto de conexión entre la toma de decisiones del humano y la máquina. Claro. En los ámbitos de la medicina, recursos humanos, en todo aquel ámbito donde la decisión afecta a una persona y por tanto tienes que estar seguro en la contratación, en un puesto de trabajo, en el acceso a servicios públicos, en la justicia, cómo se usa el sistema inteligente en el ámbito de la toma de decisiones de justicia, en el medicina, en todo aquello que nos afecta a nuestros derechos y como personas. Nuestro bienestar. Oye, y hablaba antes de la ley europea. ¿A nivel regulatorio hace que Estados Unidos y Europa vaya en dos velocidades diferentes respecto a la IA? Porque lo que siempre escucha es que aquí primero regula y luego innovan, ¿no? Y en Estados Unidos al revés. ¿Esto es cierto o no? Vamos a ver, es verdad que es una frase un poco hecha, pero fíjate que la ley se acaba de publicar el 13 de junio. ¿Cuántos años de ventaja nos lleva Estados Unidos en la inteligencia artificial? Las grandes empresas, hablábamos antes, que todas las grandes empresas eran americanas. Sí. No ha habido ley anterior y la ley no ha cambiado ese estatus Europa, Estados Unidos. Y es más, la regulación no está incidiendo sobre el desarrollo de los sistemas inteligentes. Te está diciendo que cuando los apliques en todos aquellos ámbitos de riesgo para los humanos, tiene que haber las decisiones humanas. Claro. Y te está poniendo una serie de condiciones que tienes que el sistema auditarlo para tener además una minimización de riesgos y un control de una regulación lógica. Una regulación lógica. En absoluto es una regulación que interfiera con el desarrollo de los sistemas. Solo la ley se aplica cuando tú el sistema lo tienes que auditar para ponerlo en el mercado. Porque se supone que tiene que cumplir unos estándares de calidad para que esa toma de decisiones nos garantice que no atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ciudadano. No en ningún momento prohíbe que tú hagas entrenamiento, experimento en cualquier ámbito, pero mientras esté fallando, no lo puedes poner en el mercado. Porque un problema de la inteligencia artificial es que estamos en una guerra contra lo de las empresas que están poniendo los sistemas inteligentes en el mercado muy rápido. Yo comparo a veces el tema de ChatGPT con el tema ámbito médico. En el ámbito médico tú tienes una medicina y las pruebas médicas, las pruebas créditas de experimento, una farmacéutica, y los costes son ingentes, pues son 5 años de pruebas para analizar efectos secundarios, comportamiento de la medicina, etc. El único caso que ha habido que no ha seguido esta norma ha sido la COVID, por las circunstancias que se ha acelerado todo. ChatGPT es un sistema que interfiere con el humano porque está interfiriendo y está cambiando la forma de actuar, y es un sistema que además falla mucho. Hubo alguien muy inteligente que a los errores le llamó alucinaciones. Te dicen, no, un sistema alucina. ¿En serio? Sí. Entonces se le llama cuando se equivoca es que alucina. Es que alucina. Como los humanos. Entonces, no había escuchado eso. Sí, pues se le llama alucinaciones. Cuando se equivoca le dicen, no, es que alucina. Se lo voy a decir la próxima vez que te digo, estás alucinando, chaval. Sí. Pues escríbeselo a ver lo que te dice. O pregúntale qué es la alucinación de ChatGPT, a ver qué te dice. Explota la máquina. ¡Bum! Pero fíjate que coge un sistema, lo pone en el mercado, tiene de golpe 200 millones de usuarios, que es justamente un experimento médico social, en el que de forma gratuita interaccionan 200 millones de personas con el sistema para que aprenda. Claro. Si no tiene, esto es poner en el mercado un sistema más rápido de la cuenta. Incluso ha habido muchas divisiones en OpenAI recientemente. El ala, digamos, que planteaba que había que tener un seguimiento, había que garantizar el comportamiento de los estudios éticos antes de ponerlo. ¿No hicieron como un escrito bastantes expertos en IA diciendo que había como que parar el proceso? Algo? Ese también. Ha habido varios aspectos. Por un lado, ese escrito de parar el proceso
Pero justamente, fíjate, lo lideraba Elon Musk, que estaba en paralelo creando su empresa. Madre para hacer su mía, modelo de bueno, es lenguaje. que Elon está en toda la salsa, Claro, tanto la salsa, pero al final él está buscando su beneficio económico. Eso no tú no puedes parar el avance. Eso no es razonable. Tú no puedes decirle, bueno, mando a los empleados 6 meses a su casa y luego vuelve. Pero usted no. Y no arreglas nada Nada. con 6 meses. Lo que hay que regular, por un lado, el uso. Y hay que plantear líneas de garantizar el comportamiento seguro. Eso actualmente hay un área de la inteligencia artificial que se llama la seguridad de la IA, el comportamiento de la IA, safety, y es un área muy, muy importante porque tienes que tener, tienes que monitorizar que el comportamiento de un sistema que interacciona con los humanos en todo momento tenga un comportamiento seguro. Tienes que tener una supervisión que al final tiene que ser de alguna forma otro sistema de IA que esté siempre chequeando que las respuestas no salen de su comportamiento adecuado. Estamos cerquita de llegar a nuestro destino, Paco, y te quiero preguntar, porque la gente probablemente no lo sepa, pero es que en la Universidad de Granada, y este señor que tenemos aquí, este señor es una eminencia a nivel mundial, lo siento, es lo que hay. Y Granada, la Universidad de Granada está en una posición ahora mismo en la inteligencia artificial, pero de las más punteras del mundo. ¿Estoy en lo cierto? Sí, es cierto que en el primer ranking que se hizo de inteligencia artificial hace un año, en Estados Unidos, nos situaba la tercera universidad en Europa por la calidad de la producción científica y la 33, si no recuerdo mal, a nivel mundial. Humildemente. Con lo cual hay que reconocer que... Y tú no tienes nada que ver, ¿no? Por lo visto, ¿no? Yo me han dicho que no, que... humildemente hago mi trabajo con mi equipo, que son muy buenos, pero hay otros muchos equipos en la universidad, somos muchos los equipos de inteligencia artificial y globalmente ese ecosistema conjunto nos ha llevado a tener unos niveles de calidad bastante importantes. Y bueno, pues que esto afortunadamente nos está ayudando también a crear un ecosistema con las empresas del mundo digital que están llegando a Granada. Están viniendo, ¿verdad? Están viniendo y yo creo que eso es de lo que tenemos que sentirnos más satisfechos. El que podamos, para mí hay dos cosas de las que, lo que más me siento satisfecho de formar a jóvenes, mi labor como director de tesis doctorales, formar a jóvenes creo que es importante, de lo que me siento orgulloso. Es fundamental. Y luego el poner un pequeño granito de arena, trabajar mucho con compañeros. Está Enrique Rabiema, vicerrector de investigación y transferencia y catedrático de ella, y gran amigo. Y mucha otra gente con la que colaboramos. Colaboramos también con Cámara de Comercio, con el PTS, para el desarrollo de la sociedad. Con las asociaciones empresariales. Claro, el conseguir atraer, el que consigamos atraer empresas a Granada, crear puestos de trabajo en un ámbito tecnológico, que además eso tiene un arrastre en todos los ámbitos sociales. Eso está demostrado que cuando tú vas creando empresas, una empresa centro tecnológico necesitan al final servicio de mantenimiento, servicio de limpieza, tiene un arrastre a todos los... una riqueza de bienestar en todos los niveles de formación, capacidad, etcétera. Y aparte de puestos de trabajo cualificados, salarios, eso enriquece una ciudad. Y entonces tenemos un ecosistema que para el tamaño de ciudad se habla entre 8, 9, 10.000 empleos en el ámbito de las tecnologías. Qué bien. Hay una horquilla. Claro, en Granada, que Granada tiene 300.000 habitantes, ¿no? Claro, Granada, por ahí. Una ciudad pequeña. Entonces estamos hablando, el objetivo cuál sería, llegar a un ecosistema de 20.000 en el que haya una riqueza, el que venga gente senior y que siga saliendo. Tenemos un cuello de botella que es, para mí, insisto mucho, y no quiero dejar de decirlo, cuello de botella necesitamos formar más egresados, tanto en la formación profesional en el ámbito de tecnología como a nivel universitario. Las empresas para crecer necesitan de egresados y eso tiene un coste de años de formación. Claro. Un graduado en informática más... Pero hay vocaciones. Hay vocaciones. Quiero decir, porque nosotros sacamos 250 plazas, teníamos sacado 300 y ahí no sé, pueden llegar a 2.000 las solicitudes. Qué bien, entonces sí. Y la nota de corte, cuando es un 11,5 de selección, la primera nota de corte que llegó a nuestra escuela en informática este año, está hablando que se está quedando muchos chavales brillantes con calificaciones altas y chavales brillantes que no pueden entrar a estudiar informática y quieren. ¿Y chicas, Paco? Ahí tenemos un gran reto. Porque chicas, es que yo... hay menos en porcentaje, no 15% aproximadamente. Verónica Pascual, que es la dueña de ASTI, esta empresa de robótica para empresas, que la compró luego una empresa suiza. Bueno, y ella tiene una fundación y me decía, no conseguimos todavía que las chicas vean la ciencia, la ingeniería... La ingeniería. Ven la ciencia, pero fíjate que, por ejemplo, tú hablas con los profesionales de universidades medias, los profesores de instituto, te dicen que hay más chicas en la especialidad de salud
Mi hija médico. Con la aspiración de médico, enfermería, etcétera. Un trabajo además social, y hay menos chicas en la especialidad de ciencia, tecnología. ¿Por qué? Yo creo que un tema cultural, la propia familia, la propia sociedad, esa imagen que se trasladó al principio del informático en su sótano con su pixel, su camiseta negra, esa imagen que no nos quitamos. Y la mujer cuidadora, ¿no? Sí. Y la mujer cuidadora. Entonces yo creo que son estereotipos sociales que nos cuesta trabajo, hay que hacer mucho trabajo de llegar a las chicas jóvenes cuando tienen entre 14 y 16 años, que es cuando van tomando decisiones sobre la especialización, incluso antes, tienen que ver la ingeniería como, ¿por qué no?, ser ingeniera, y que igualmente que hay una ayuda social. Claro, es que puedes cambiar el mundo y cambiarlo a través de eso. Lo puedes cambiar. Y cuidar de las personas. Y además tienen la misma capacidad intelectual, y no podemos perder en un ámbito fundamental de la ingeniería actualmente a la mitad de la población. Claro. O haremos un 35%, porque hay aproximadamente un 15% en el ámbito nuestro. Muy poco. Entonces, ese es un gran problema que tenemos. Chicas, espabilar. Chicas, tenéis que ayudarnos. Pero fíjate que además necesitamos ampliar el número de plazas de formación para atraer talento. Necesitamos, para atraer empresas, necesitamos ser un lugar donde fluya más el talento, porque lo hay, está ahí, y los chavales tienen capacidad, son brillantes. Nosotros tenemos estudiantes, muy buenos estudiantes, pero los que se quedan en la calle son igual de buenos, porque al final 1 décima o 2 décimas de corte en una enseñanza, en un bachiller, no es significativo de la capacidad que va a tener luego un chaval o una chavala. Paco, y por la última pregunta, el chavalín aquel que le gustaban las matemáticas del año 60, primero de los 70, si miro ahora para atrás, ¿hubiera imaginado todo lo que se ha liado con las matemáticas, con la inteligencia artificial? ¿Tú lo hubieras soñado eso? No me planteé soñar. Bueno, nunca voy a soñar llegar a donde he llegado, estar donde estoy, porque han sido circunstancias que se han ido cruzando en mi vida familiar y profesional continuamente. Yo, fíjate que la aspiración de aquel chavalín era, en un momento dado, con 15 o 16 años, ser profesor de matemáticas y vivir en Jodan, en su pueblo, ser profesor en el instituto de su pueblo. Era la aspiración a lo que yo soñaba en aquel entonces. Cuando entras a la universidad, bueno, pues te gusta, te encanta la investigación y vas haciendo cosas, y hay momentos que se te da bien. Hay una parte mía también organizativa. Yo creo que tengo una capacidad de organizar bien los equipos y trabajar bien en equipo, que es fundamental en el ámbito de la universidad. Y esto rodeado de gente brillante y muy buena, con la que he trabajado y sigo trabajando, sigo disfrutando con muchísimos doctorandos. No pensábamos nunca, yo nunca pensaba, de hecho, si miras 10 años hacia atrás, la universidad estaba más encerrada hacia la propia academia, y menos hacia la sociedad. Y ahora, cuando nos hemos dado cuenta en los últimos años de lo importante que puede ser para transformar nuestra propia sociedad, la local, y obviamente sí, la inteligencia artificial lo veíamos ya hace 10 años que iba camino de una explosión, pero siempre hemos dicho que probablemente dentro de 10 años, que mucho más a largo plazo. A largo plazo. No la explosión que ha habido en estos últimos 4 años, y actualmente, claro, esta explosión está metiendo una cantidad de inversión tremenda, mayor personal trabajando, y se está acelerando, y además está provocando una aceleración inmensa. Y ya para terminar, a nuestra gente, ¿nos ilusionamos con el futuro o no, Paco? Yo soy optimista por naturaleza, yo estoy ilusionado con el futuro. Yo creo que vivimos en el mundo que hay en promedio mejor calidad de vida de toda la historia, aunque hay guerra, pero probablemente hay menos guerra que en el pasado. Y si nos vamos a la Edad Media, las zonas feudales vivían para guerrear. Exactamente. Tenemos una sanidad mejor para todos, tenemos más educación y tenemos una calidad de vida mayor en promedio. ¿Hay pobreza? Sí. ¿Tenemos un mundo injusto? Sí. ¿Hace falta mayor justicia social, mayor igualdad? Por supuesto, esta es nuestra obligación. Y que nosotros mismos tenemos una frontera al sur y tenemos África muy cerca, y sabemos que es un continente en el que la gente que se sube en un cayuco y que tiene una probabilidad alta de morir, lo hace por desesperación de vida. Claro que sí. Entonces, tenemos muy cerca países a los que hay que ayudar a mejorar la calidad de vida, pero globalmente el mundo es mejor. Ahora, tiene riesgos. El cambio climático, el riesgo del planeta es real. Este crecimiento, este consumo desaforado, con un crecimiento del planeta,
Yo anoche teníamos unas conversaciones en casa por la dificultad que tienen los jóvenes para comprar vivienda. Veníamos ayer, cuando volvíamos, estamos oyendo un programa en la radio y hablaba una chica que decía, bueno, soy profesora, yo aspiraba a tener una vida feliz, iba a alquilar ahora una vivienda que me dicen que no la alquilan porque la van a vender para ser piso turístico, y me doy cuenta que con mi sueldo de profesora no tengo capacidad, me cuesta alquilar una vivienda y no voy a tener capacidad para trabajadores pobres. Y yo lo hablaba con mi hijo anoche de esas circunstancias. Ellos hablaban de que nosotros hemos sido la mejor generación con más posibilidades. Me decía mi hijo, que tiene 28 años, decía, bueno, no la parte de joven en la que yo sí viví esa situación de mayor necesidad, de pobreza. Vosotros habéis vivido una mejor situación como hijo de una clase media mayor, sí, aunque sois los hijos de una clase media que había tener más dificultad para mantener esa clase media por la dificultad. Mi hijo me decía, aquí hay un problema, no puede ocurrir que cada vez hay más jóvenes, que tenga que haber vivienda para todo el mundo, porque la generación mayor tenéis la vivienda, no hay viviendas para que jóvenes compremos. Es como un pensamiento infinito, eso es un bucle. Pero un bucle infinito. Me decía Andrés que el sistema tiene que cambiar, porque mi hijo no se ve con capacidad para comprar una vivienda a muchos años. Entonces, pero yo soy optimista. Claro, estos problemas hay que abordarlos. Hay que abordar todo esto y para eso está la política. Y yo participo en la política y creo en la política. Creo que es una de las profesiones más nobles y una herramienta de cambio. Y creo en ella. Pero no hace falta, pues... creo que hay que unir más la ciencia con la política también, hay que apoyarse más en la ciencia, y Paco, para analizar los problemas futuros y buscar soluciones. Que la política y los políticos os escuchen. Sí. Es muy importante que os escuchen, de verdad, no que oigan, que os escuchen y que os hagan caso a la gente que sois conocedores, que tenéis experiencia y que tenéis, como dicen los modernos, un know-how tremendo ahora mismo, ¿no? Así que, pero esperanza siempre, porque además, si hemos salido de todas, ¿por qué no? Porque con la I ahora verás. Mil gracias, querido amigo. Ha sido una hemorragia de placer y he aprendido un montón. Mucho, un placer, vamos, un disfrute de este paseo que nos hemos dado. Y nos daremos más. Hasta luego, esto es recording. Adiós.